Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Capítulo 109, adicto al trabajo. Comunicado de usuario 2020-01-20. No tardó mucho en llegar a su apartamento y se deslizó silenciosamente por la puerta para encontrar al primer lobo que pudo. Afortunadamente estaban cerca, sentados en su cocina original con una taza de té con su máscara colgando del respaldo de la silla y una mirada perezosa mirando fijamente por la ventana. Esos ojos verdes se giraron ligeramente para ver quién había entrado en la habitación, solo para agrandarse significativamente cuando reconocieron a su señor. Tetsukuyomi-sama. Saltaron de la silla para saludar apresuradamente. Mis disculpas, no había noti. Naruto se llevó un solo dedo a los labios, deteniendo al hombre de inmediato. Cálmate, niña. Acabo de regresar. Por supuesto, Tsukuyomi-sama. Bienvenido a casa. Gracias, niña. Confío en que no haya habido problemas en mi ausencia. Ninguno, Tsukuyomi-sama. Bien, ¿dónde está Tayuya? El lobo le dirigió una mirada divertida, habiendo esperado completamente que preguntara por Mai primero, pero respondió lo mejor que pudo de todos modos. Creo que estaba en la oficina de Mai tratando de entretenerse, pero es posible que se hayan mudado cuando Shizune y su equipo pasaron antes. Eso no sorprendió demasiado a Naruto, que molestaría a Mai para divertirse, de todos modos, pero estaba un poco sorprendido de que Shizune y su equipo pasaran de visita. Supuso que podrían haberse aburrido el uno del otro y buscar a otros con quienes hablar. En realidad no les había dado ningún proyecto en el que trabajar, lo que significaba que solo Shizune tenía algo que hacer si todavía estaba enseñando a Hanabi. Excelente. Con una pequeña ráfaga de humo, Tsukage Bunshin apareció a su lado. Naruto aquí está a cargo, pero es posible que deba hacer algunas apariciones públicas pronto para reducir las sospechas. Cuando se haya ido, continúe dirigiendo informes y preguntas a Mai. Por supuesto. Ah, ¿dónde estarás, Tsukuyomi-sama? Le debo a Tayuya por lo que pasó la otra semana. No nos molestes a menos que sea una emergencia. Como órdenes, se lo pasaré a los demás. Buena suerte, Tsukuyomi-sama, le dijo Tsukage Bunshin. Probablemente lo necesitarás. No olvides algunos vendajes. Sí, él también iba a necesitar esos, probablemente. Encuéntrame algo, por favor. Se ordenó a sí mismo. Tardarán unos minutos en encontrar a Tayuya. Si puedes tenerlos listos en su habitación, te lo agradecería. Su clon le dio un fuerte saludo. Por supuesto, Tsukuyomi-sama. Me ocuparé de ello de inmediato. Gracias. Dándoles a ambos un ligero asentimiento con la cabeza, pasó por la cocina para ir a buscar al líder de los cuatro del sonido. Realmente necesitaba pensar en un nuevo nombre para Tsukage Bunshin. Funcionó bien cuando ambos se apegaban a una representación de sí mismo, pero ahora que cambiaban de un lado a otro según fuera necesario, necesitaba algo más consistente, aunque solo fuera por su propia cordura. Desafortunadamente nada realmente vino a la mente. Tal vez le pediría sugerencias a Mai más tarde. Hasta entonces, tenía una disculpa que hacer. El ojo expuesto de Kakashi pasó de la gloria de la palabra escrita de Jiraiya a la línea de árboles que marcaba los bordes del campo de entrenamiento 7. Un parpadeo lento se convirtió en 2, luego en 3, y al quinto su invitado se hizo visible. Naruto se detuvo solo para arrepentirse inmediatamente de la decisión mientras se agachaba por poco debajo de uno de los kunai de Sakura. Se suponía que debían estar desafilados, pero últimamente la pelirrosa se había olvidado de cuáles de sus kunai eran para entrenar y, por lo general, al menos uno de los kunai que estaba usando en un momento dado estaba meticulosamente afilado. Si no hubiera sido por el hecho de que apuntó a áreas no vitales, Naruto podría sospechar honestamente que la niña estaba tratando de matarla. Sakura, bueno, a menos que fuera su ídolo Anko o su senpai Naruto, realmente no le importaba un bledo un visitante que pudieran o no tener, así que sin dedicarles ni una mirada, continuó haciendo todo lo posible para sacarle sangre. Adversario. Lo había hecho antes y tenía un sabor único que le gustaba. Se preguntó si el de Naruto podría tener un sabor similar considerando que eran hermanos y, lo que es más importante, si dejaría que lo probara. Kakashi levantó una ceja con curiosidad cuando Yugao, obviamente fuera de servicio, comenzó a caminar hacia él. Ni uno, ni dos. Llamó Kakashi mientras cruzaba el césped. Naruto no apartó los ojos de Sakura esta vez, esperó hasta que la chica se detuvo y se giró para mirar a su sensei antes de detenerse.
Incluso entonces mantuvo un ojo en la recientemente violenta Pinkette. Creo que es suficiente por hoy, ve a casa y descansa un poco. Tal vez no apestarás tanto mañana si duermes bien. Naruto entrecerró los ojos ante eso, pero Sakura solo hizo una reverencia breve y superficial y un "ai, sensei" antes de alejarse y dirigirse hacia los árboles que Yugao acababa de dejar. La heredera de Uzumaki frunció el ceño y miró con curiosidad a Yugao, pero finalmente le dio a Kakashi un pequeño asentimiento antes de hacer lo mismo. No es como si se explicara a sí mismo. De todos modos, si le preguntaban, bien podría usar el tiempo que les estaba dando. Cuando las dos jóvenes estaban fuera, Kakashi no sabía si estar orgulloso o decepcionado cuando ninguna de las dos se molestó en tratar de escuchar a escondidas, cerró su libro con un chasquido y lo puso a salvo dentro de su bolsa trasera. Era lo único que iba en esa bolsa y resistiría casi cualquier cosa a la que se sometiera. Solo lo mejor para salvaguardar las obras maestras de Jiraiya. Kakashi, el comandante Anbu se apagó. ¿Sí, Yugao? Se tomó un momento para reunir valor, tragándose su nerviosismo. Se obligó a encontrar su mirada levemente interesada mientras le explicaba por qué había venido. Necesito tu ayuda, Kakashi Taicho. Su ceja se disparó hasta su frente. Oh. Había sorpresa genuina y curiosidad genuina en su voz, ninguna de las cuales provenía del hecho de que ella todavía lo llamaba capitán. ¿Cómo puedo ayudar? No estoy seguro si puedes, honestamente. Ella sonrió, pero fue una pequeña cosa triste, casi tan triste como el humor que intentó infligir en su voz y no pudo. Se trata de Naruto. Tenía su atención cuando pidió ayuda por primera vez, no ahora que también tenía su seriedad. ¿Qué está sucediendo? Cometí un error y griega. Ella no pudo mantener su mirada. Yo fui quien le dijo a Asuma que los lobos estaban en Mizuno-kuni apoyando a Yagura. Kakashi no dijo nada durante varios largos minutos, lo suficiente como para que finalmente intentara encontrar su mirada. Ella no pudo contenerlo. Tan frío y vacío como él evidentemente estaba tratando de mantenerlo, ella ya podía ver los fuegos del odio ardiendo detrás de su ojo. ¿Y él sabe esto? Hizo un trabajo notable al mantener su voz perfectamente incluso mientras hablaba. Él sabe. Ella asintió. Se enteró justo antes de irse. ¿Y qué, exactamente, esperas que haga, Yugao? Causaste la muerte de los lobos. Todavía no podía mirar a ese ojo ardiente, pero su voz se redujo a casi un susurro cuando lo corrigió. Mi equipo y yo maté a esos lobos. Kakashi volvió a guardar silencio y se sintió como una eternidad antes de que su voz, también un susurro, escapara de sus labios. ¿Mataste a Wolves y crees que puedo ayudarte? Preguntó con una burla. ¿Crees que te ayudaría? No sé quién más podría ayudarme, Taicho. Ella admitió. Quiero hacer las cosas bien, pero, ¿no tienes idea de cómo? Sugirió con una mueca. Eso seríamos dos. Probablemente tampoco tengas idea de lo mucho que la has jodido, ¿verdad? Ella negó con la cabeza, sin confiar en su capacidad para responder a esa pregunta. No son lobos para él, Yugao, son sus hijos. Cualquier pizca de esperanza que tenía de volver a estar en su favor fue inmediatamente hecha trizas por las palabras del imitador. No había matado a sus amigos ni a sus soldados, sino a niños. No había vuelta atrás de eso. Se tomó un momento para recuperarse y tragarse el nudo en la garganta cuando el verdadero peso de sus errores cayó sobre su ya pesado corazón. No lo sabía. La mirada de Kakashi se suavizó un poco ante eso. No, estuvo de acuerdo. Supongo que no lo habrías hecho. Sin embargo, no va a hacer mucho para satisfacer a Naruto. Reunió a los lobos y persiguió a todas y cada una de las bases rebeldes para asegurarse de que sus hijos pudieran regresar a casa a salvo. Son la nueva familia que ha construido. Él mismo y hará todo lo posible para mantenerlos a salvo. De gente como yo. Él no iba a decir nada, pero ella no estaba equivocada. Mira, Uzuki, ella se estremeció cuando él cambió a una dirección más formal. Hablaré con él al respecto, pero no puedo prometer nada. Demonios, recordárselo podría terminar empeorando las cosas para ti. Eso está bien. Gracias, Taicho. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo y miró por encima del hombro para encontrar su mirada nuevamente. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarlo? Creo que ya has hecho suficiente, Uzuki. Ella se estremeció notablemente ante eso. Pero supongo que estar atento a los lobos como comandante Anbu sería un buen punto de partida. Eso era algo que en realidad podría estar haciendo y esa pequeña cantidad de esperanza que había perdido comenzó a regresar. Ella le dio a su antiguo capitán una pequeña sonrisa. Gracias, Taicho. Haré todo lo que pueda.
Sí, estaba seguro de que lo haría. ¿Pero sería suficiente? La oficina de Mai había estado vacía, por lo que siguió recorriendo el apartamento, revisando las diversas salas de estar que habían surgido en los últimos años. Los primeros 3 estaban vacíos, pero a medida que se acercaba al cuarto pudo escuchar el bajo murmullo de una conversación. Lo más importante, podía escuchar la boca sucia de Tayuya mientras insultaba los genitales de quien solo podía asumir que era Rusty. Se preguntó qué había hecho el pobre bastardo para provocar su ira, pero supo que en los siguientes momentos ya no iba a importar más. Entró en la habitación sin detenerse, se inclinó para sacar a Tayuya de su lugar en el suelo apoyado contra el sofá, y arrojó a la pelirroja sobre su hombro como un saco de papas. Quien en el hizo una pausa al notar el pelo rojo en la espalda de su agresor. ¿Deden Kasama? ¿Quién más? Continuó a través de la habitación, inclinándose lo suficiente como para darle un beso en la mejilla a Mai, perpleja, aliviada y suavemente sonriente. Lo siento, no puedo visitar más, se disculpó con la habitación mientras se daba la vuelta para irse. Pero tengo algunos asuntos urgentes que atender. Te veré en una semana más o menos. ¿En serio? ¿Ahora, Den Kasama? Tayuyano trató de ocultar la anticipación en su voz y aquellos que podían ver su rostro vieron cómo se iluminaba espectacularmente. Diría que ya te has retrasado mucho, Tayuya, a menos que quieras posponerlo más. La puerta se cerró detrás de ellos y las voces se desvanecieron mientras Naruto continuaba por el pasillo, pero los ocupantes de la habitación pudieron escuchar una última oración de Tayuya antes de desaparecer por completo. No, ahora está bien, Den Kasama. Ni siquiera tenemos que regresar a una de nuestras habitaciones. La respuesta de Naruto fue demasiado amortiguada para entenderla, pero Mai aún pudo distinguir el tono plano que habría usado y pudo adivinar su respuesta a su sugerencia lo suficientemente bien. Tayuya, habría comenzado. No estamos jodiendo en el pasillo. El favorito de Naruto también estaba bastante seguro de que la respuesta de Tayuya habría sido algo así como por favor, Den Kasama. Solo por esta vez. Por divertido que fuera, Mai también estaba algo irritada. ¿Dónde estaba su tiempo de Naruto, maldita sea? Ella había aceptado durante mucho tiempo que él estaría con otras mujeres, pero el hecho de que Tayuya fuera la primera elección la molestó. Sin embargo, para ser justos, recordó que Tayuya mencionó que su clon desapareció justo antes de que estuvieran ocupados, por lo que pudo admitir a regañadientes que era justo que finalmente terminara lo que había comenzado. No significaba que tenía que gustarle. Antes de que la conversación pudiera reanudarse, la puerta se abrió de nuevo y entró, Naruto. Al igual que con Tayuya, entró directamente en la habitación y se inclinó para recoger a su objetivo y Mai rápidamente se encontró colgada de su hombro. El original dijo que yo me ocuparía de las cosas mientras él estaba ocupado, explicó el ahora identificado Kage Bunshin mientras salía de la habitación. Así que me imagino que lo primero de lo que debo ocuparme es de ti. Mai nunca pensó que había estado tan complacida de que Naruto fuera un adicto al trabajo como en ese instante, aunque enmendaría esa declaración varias veces en las horas siguientes. Su trabajo del día había terminado una hora antes, pero a pesar de la rara instancia de tenerlo completo en un momento decente, Asuma no hizo ningún movimiento para desalojar su oficina. El otro día había dado la vuelta a su escritorio para poder observar el pueblo mientras trabajaba y ahora se sentó detrás de él viendo cómo la luz del sol desaparecía entre el océano verde de hojas danzantes. Su conversación con Shikaku todavía estaba fresca en su mente y Asuma se encontró dándole vueltas en la cabeza mientras el pueblo que amaba crecía en actividad para dar la bienvenida a las primeras horas de la noche. Como era de esperar, el hombre había estado muy al tanto de los lobos desde hace bastante tiempo. Eso, por sí solo, no era nada especial. La mayoría de ellos habían oído hablar de ellos después del fiasco de Yamanaka. No, lo que sobresalía de Shikaku y su conocimiento era el hecho de que conocía un lado completamente diferente de la creciente amenaza. Específicamente, sabía de clanes que se aliaban con los lobos. Asuma se había enterado de esto por su padre y Danzo, pero el jefe del clan Nara sabía sobre los Inuzuka y sospechaba que los Yamanaka, al menos, intentaban unirse a ellos. A pesar de saberlo, Shikaku se había mantenido en silencio sobre esto desde hace algún tiempo, esperando y observando para ver qué pasaría con eso. A Shikaku no se le había dado mucho con qué trabajar, honestamente. Los asuntos de los lobos generalmente se mantuvieron en silencio y el propio Asuma no había compartido nada de lo que sabía con nadie más. ¿Qué es lo que provocó la conversación después de la última reunión del consejo? Shikaku necesitaba más información y sabía que Asuma la tendría.
Asuma necesitaba una nueva perspectiva y un consejo que el clan Nara pudiera brindarle. Solo tenía sentido que trabajaran juntos. Entonces, Asuma le había contado a Shikaku todo lo que sabía sobre los lobos, incluidas sus interacciones recientes en Mizuno-kuni y lo que había aprendido de Hiruzen y Danzo. Shikaku estaba, comprensiblemente, preocupado por la noticia. Después de unos minutos de contemplación silenciosa, se encontró con la mirada de Asuma y le dijo, muy claramente, exactamente qué sería lo mejor para Konoha. Los necesitamos de nuestro lado, dijo. No como nuestros enemigos. Ya tienen demasiados de nuestra gente para ser removidos de forma segura de Konoha. El hombre tenía razón, por desgracia. Los lobos eran un cáncer tan profundamente entrelazado con los poderes de Konoha que cualquier intento de arrancarlos causaría más daño que bien. El problema con eso era que ya había hecho movimientos contra ellos y todavía no tenía idea de cuáles serían los resultados. Lo que lleva a la otra sugerencia de Shikaku. Conocer a los lobos. Le dejó un mal sabor de boca, pero no podía negar el sentido de las palabras del hombre. Por lo menos, lo ayudaría a saber a quién se enfrentaba y tenía que admitir que lamentablemente le faltaba información. También le permitiría saber cuánto la había jodido. Podía pensar en lo mal que había actuado todo lo que quería, apoyado por lo que le dijeron tanto Danzo como Hiruzen, pero no estaría seguro hasta que conociera a este Tsukuyomi. Llegar al hombre sería a través de una de dos maneras. O podría confiarle a Genin Naruto que se lo entregue a sus amigos en los lobos, o podría enviarlo a la capital dirigido a la casa de los lobos de las cortes imperiales de Inokuni, lo que podría tomar más de un mes para pasar por el proceso adecuado. Canales y llegar a la mano de Tsukuyomi. Teniendo en cuenta que Asuma en realidad no sabía dónde estaba Tsukuyomi, aunque sospechaba que Nami no Kunio en la capital de Inokuni, no se sabía cuánto tardaría Genin Naruto en llevárselo al señor de la casa de lobos. Probablemente sería mejor enviarlo a través de los tribunales, entonces. Especialmente porque entonces tendrían registros de que al menos había intentado comunicarse con la casa antes de que las relaciones se deterioraran aún más. Era bueno para cubrir su propio trasero y evitar que perdiera demasiado la cara ante los ojos de las cortes imperiales que, honestamente, era más importante de lo que la mayoría de la gente pensaba. Cuando su pueblo operaba por la gracia del daimyo de fuego y era su bolsillo el que aseguraba la estabilidad financiera cuando el trabajo era escaso, por lo general quería asegurarse de que la gente que lo escuchaba le agradara para que no lo consideraran un gasto innecesario. Había tantos conflictos que una aldea podía comenzar para mantener el empleo regular de su shinobi antes de que la gente común se volviera demasiado sospechosa. Después de todo, un pueblo necesitaba un patrón para prosperar. Bueno, esa o alguna otra forma de generar el flujo de caja necesario, pero cuando gran parte de Inokuni estaba cubierta de bosques, la industria maderera no estaba generando exactamente ninguna fortuna. Realmente, les ahorró un poco de dinero en reparaciones. Entonces, un pueblo como Konoha dependía del favor de su patrón para garantizar que sus ciudadanos, shinobi y otros, pudieran llevar existencias relativamente cómodas. Podrían sobrevivir sin un patrón, por supuesto, eso era bastante fácil, pero la calidad de vida disminuiría drásticamente y la cantidad de shinobi que se sonrojarían aumentaría exponencialmente. No se puede comprar la vida de un hombre con un guijarro, después de todo. Con un suspiro, Asuma alcanzó un pedazo de papel limpio y rápidamente anotó un primer borrador de su invitación formal. Lo refinaría unas pocas docenas de veces, sin duda sería visto por los entrometidos nobles de las cortes, después de todo, durante los próximos días según lo permitiera su carga de trabajo. Cuanto antes se encargara de esto, antes podría volver su atención a las cosas realmente importantes, como tratar de traer estabilidad a Kaze no Kuni. La arena, dio la casualidad, no era el más sólido de los materiales y los granos de disidencia seguían deslizándose entre sus dedos. Eso iba a causar algunos problemas importantes en el futuro a menos que lograran solucionarlo pronto, pero no importaría en absoluto si estuvieran siendo destrozados por dentro. Lobos primero, arena después. Retirarse de ese páramo realmente no les costaría nada más que tal vez la irritación de Hiro, pero cuando envió a su propio samurái para ayudarlos, no podía estar demasiado molesto cuando todo se vino abajo. Nadie había estado preparado para conquistar un país, simplemente habían aprovechado la oportunidad y estaban haciendo todo lo posible para que funcionara. El tiempo diría que también lograron llevarlo a cabo. Sea el que per. El que ata capítulo 109, ve visitación. Sea el que per.
El que ata capítulo 109, B visitación comunicado de usuario 2020-01-27. La suave cama debajo de ella era casi un sueño en comparación con los años que había pasado entre los escombros húmedos, a pesar de lo simple y claro que era. La cama individual estaba metida en la esquina de su nuevo espacio, cubierta con unas cuantas mantas rojas gruesas y dos almohadas iguales, pero no podía decir si su apreciación se debía más al tiempo que estaba sin ella o porque representaba a Naruto siendo algo parte de su vida otra vez. Al igual que la cama, el resto de su casa también era sencillo. Los pisos de madera reflejaban la tenue luz anaranjada que le daba a todo un brillo acogedor y en el medio de su espacio había un sofá negro flanqueado por un par de sillones. La pared a la que se enfrentaban estaba dominada por una estantería para que ella se mantuviera ocupada y una pequeña chimenea siempre encendida justo en el medio. En el lado izquierdo de su espacio, justo enfrente de su cama, había una pequeña cocina que pensó que probablemente era más para mostrar que otra cosa. No necesitaba comer, aunque lo disfrutaba, pero tampoco podía cocinar que valiera la pena. Había algunos libros en las estanterías y algunos más en el mostrador de la cocina que podría intentar, pero pensó que podría terminar siendo algo que hacer para evitar el aburrimiento más que nada. Había perdido su capacidad de controlar cualquier parte de este mundo con la única excepción de poder crear cualquier alimento que pudiera imaginar. Incluso entonces solo podía sacarlo del horno o de la heladera, como si alguien más lo hubiera colocado aquí anticipándose a sus necesidades. Le gustaba pensar que Naruto le estaba prestando tanta atención, pero sabía muy bien que su atención estaba en otra parte. Entre esa cocina y los barrotes de su jaula había una mesa de madera resistente. Había sillas para 3 personas, pero sabía que solo se usaría una a la vez. A menos que Karura viniera de visita, pero eso era poco probable. Bueno, no la visita, los dioses sabían que Karura disfrutaría la oportunidad de regodearse mientras aún pudiera, pero Mito dudaba mucho de que la mujer se quedara a cenar. No cuando tenía un palacio propio. Esa era otra cosa en la que trataba de no insistir demasiado, el hecho de que mientras ella estaba aquí en esta sencilla casa de una sola habitación, su hermana menor vivía en un palacio en expansión. Mito solo podía ver una pequeña parte, pero lo que podía ver superaba con creces incluso lo que tenía antes de su catastrófico error. Sus celos tendían a estallar cuando pensaba en ello, especialmente si contemplaba la idea de que era representativo de cuánto los amaba, pero por lo general era capaz de reprimirlos con el racionamiento que Karura se había ganado su palacio al ser ahí para él cuando Mito no lo había hecho. También ayudó a recordarse a sí misma que le habían dado un reino exquisito cuando lo conoció y Karura simplemente estaba recibiendo el mismo trato. La habilidad y la imaginación de Naruto sin duda habían crecido enormemente mientras ella no estaba para poder crear algo aún más grandioso. Por supuesto, el amargo pensamiento de que podría estar disfrutando de su mayor habilidad si simplemente se hubiera quedado hace tantos años aparecía regularmente y tenía que ser sofocado a menudo por el simple hecho de que no había forma de que ella cambiara el pasado. Sin embargo, lo más importante que mantenía sofocados sus furiosos celos era que ni siquiera se merecía lo que Naruto había sido tan generoso al proporcionarle. Si ni siquiera se merecía este pequeño y acogedor hogar, ¿por qué diablos debería estar celosa de los que tenían más? Debería estar, y lo estaba, más que agradecida de tener tanto. Sin embargo, lo que ella realmente quería era solo Naruto. Podría vivir mojada y desnuda, cubierta de frío y suciedad, en el fondo de un agujero oscuro y profundo, y sería la mujer más feliz del mundo si Naruto solo pasara una vez al día para mirarla y ofrecerle una sonrisa honesta. Ese sería un cielo mucho más grande que cualquier reino que pudiera haber recibido. Y si alguna vez quería algo que se acercara a tal existencia, tendría que recuperar la confianza de Naruto, su favor y eventualmente su afecto. No iba a ser fácil ahora que lo había perdido todo una vez, pero si podía encontrar una manera de ser útil, cualquier uso, en realidad, tendría un lugar por donde empezar. Karura lo estaba apoyando a través de las guerras con su poder y su compañía y todo lo que Mito había logrado era curarlo de las consecuencias de tal chakra recorriendo su cuerpo. No habría necesitado confiar en el chakra de Karura si Mito simplemente hubiera estado allí. Demonios, su cuerpo ya estaba acostumbrado a su propio chakra, había sido concebido prácticamente nadando en él después de todo. Combinado con el hecho de que ella poseía una curación que ninguno de sus hermanos había significado, había una buena posibilidad de que él pudiera usar su chakra casi indefinidamente con pocas o ninguna consecuencia.
Habría estado muchas veces más seguro durante su guerra reciente si hubiera tenido algo así a su disposición, pero después de lo que ella había hecho, sabía que no era probable que él alguna vez extrajera voluntariamente de su chakra, independientemente de los beneficios. No podía culparlo en lo más mínimo, ni podía culpar a Karura por sentirse atraída por él. La única a la que tenía que culpar era a sí misma, aunque tampoco le estaba haciendo ningún bien. Con un suspiro, Mito hizo todo lo posible por ahuyentar esos pensamientos, sacudiendo la cabeza ligeramente como si fueran a ser desalojados físicamente por la acción. Funcionó, un poco, pero cuando todo lo que realmente tenía que hacer en su prisión era pensar para sí misma, era inevitable que esos pensamientos fueran atraídos hacia Naruto y cuán horriblemente le había fallado a causa de sus celos infantiles. Realmente, si simplemente lo hubiera dejado solo con esa mujer Yamanaka, ella habría sido la única con quien Mito tendría que compartirlo. En cambio, ella lo había dejado y él, aparentemente, se había encontrado con varios amantes y un niño. Ahora que lo pensaba, habría estado perfectamente contenta con que él tuviera más amantes, particularmente en el ámbito físico donde no podía cuidar de él, siempre y cuando estuviera antes que ellos. De hecho, Suego habría disfrutado inmensamente. Entonces, en lugar de que Naruto solo tuviera múltiples amantes compitiendo por su atención, tuvo que aceptar que cada uno de ellos tenía una relación establecida con él y se presentaría ante ella cada vez hasta que lograra recuperar el lugar que le correspondía como su favorito. Joder, tomaría el segundo favorito en este punto siempre y cuando solo Karura estuviera por encima de ella. La Ichibi estaría insoportablemente engreída al respecto, sin duda, pero honestamente se lo merecía más. Sin embargo, eso no significaba que Mito no se esforzaría por convertirse en la favorita de Naruto, solo estaba aceptando el hecho de que su objetivo final podría ser imposible. Su objetivo de tener más de su favor que cualquiera de las otras mujeres en su vida todavía era muy alcanzable si lograba tener la oportunidad correcta de comenzar a caer en su favor. Y luego, cuando estaba tan cerca de la cima, bueno, sería una pena que Karura terminara haciendo algo para perder su favor y elevar a Mito como su favorito. Todavía necesitaba averiguar qué, pero tendría mucho tiempo después de que lograra llegar tan lejos. A pesar de querer dejarlos de lado, los pensamientos de Mito la tenían tan envuelta en ellos que ni siquiera notó a su visitante hasta que el sonido de una de las rejas de su prisión la alejó de ellos. Los ojos carmesí dirigieron su atención al mundo más allá de su jaula y fue recibida por la vista menos que bienvenida de su hermano menor de pie junto a uno de los pilares de hierro con una leve sonrisa jugando en sus labios. Sin embargo, lo más interesante fue la niña en la cadera de Karura. ¿Tenía cuántos? ¿5? ¿6? Cualquiera que sea su edad, estaba vestida con un vestido azul claro con una cinta blanca alrededor de la cintura y su cabello verde oscuro, Mito casi lo confundió con negro en la penumbra cerca de su casa, estaba hecho en una trenza gruesa que actualmente estaba tirada. Un hombro. Había algo inquietantemente familiar en ella, especialmente en esos ojos. Uno amarillo y otro azul, los había visto antes hace mucho, mucho tiempo. Podría ser una coincidencia, pero había una voz persistente en la parte posterior de su cabeza que le decía que era importante. En realidad, era un milagro que hubiera podido ver esos ojos, teniendo en cuenta el hecho de que la chica parecía más interesada en ocultar su rostro en el cuello de Karura que en enfrentarse realmente al Biju mayor. Su curiosidad la hizo echar un vistazo con la suficiente frecuencia, con toda la sutileza de la chibi en medio de una ciudad en su forma gigante de buey totus, que Mito también pudo verla bien. Ella era linda. Tal vez adorable era más apropiado, pero Mito tampoco lo admitiría. El hecho de que ella estuviera en el sello no era una buena señal para el Kyuubi. Los seres normales no terminaron aquí. O aún no lo habían hecho. Estaba segura de que si Naruto lo quería, podría encontrar una manera, y no lo dudó ni por un segundo, pero aún no había escuchado ninguna razón por la que él querría ese resultado o los beneficios que podría proporcionar, cualesquiera que fueran esos. Sería. Realmente no veía nada bueno que pudiera salir de eso. Dejando a un lado al niño, Mito tuvo que preguntarse qué trajo a Karura a su dominio. La Ichibi se quedó allí durante un minuto más o menos, mirando a través de los barrotes para observar el reino del Kyuubi, probablemente comparándolo con el suyo con deleite, pero finalmente rompió el creciente silencio. Mito saludó. Karura. Fue devuelto un pequeño puchero se apoderó de los labios del Ichibi. Oh, esa es la manera de saludar a tu amada hermana, Kyuubi. Creo que favorecería a esa perra de Nebi con ese título antes que a ti, Ichibi. Ella no es una perra, simplemente no te gusta que te haya ganado para reclamar el fuego como su dominio.
Estuve creando fuego, terremotos y tormentas mucho antes de que ninguno de ustedes existiera. Elegir uno para llamarlo propio no significa nada para mí, especialmente con la forma en que todos se pelearon por quién obtendría qué. Tontos, todos ustedes tenían elementos que no podían cambiar. Ya. Éramos jóvenes. Todavía lo eres. ¿Oh? Entonces realmente estás celoso de que seamos jóvenes y hermosos mientras tú estás aquí envejeciendo. Karura bromeó con una sonrisa. La diferencia en la madurez nunca fue una duda, Karura, pero estoy tan hermosa como siempre. Dios mío, creo que ya te has vuelto senil. Eso ganó una mirada de Mito que puso una amplia sonrisa en el rostro de Karura. Toqué un nervio, ¿verdad? ¿Qué querías, Karura? ¿Qué, no puedo ir a visitar a mi pobre y anciana Nee-chan? Solo cuando quieres algo. Karura hizo un puchero. Solo porque quiero algo no significa que sea malo. Tú también podrías quererlo. Así que has venido a anunciar que te das por vencido con Naruto-kun y lo envías de regreso a mis amorosos brazos. Jaja, divertido. El puchero desapareció cuando ella negó con la cabeza. No soy lo suficientemente tonto como para cometer tal error, solo pensé que te gustaría tener compañía. ¿Es por eso que la trajiste? Mito hizo un gesto hacia la chica con la barbilla. Qué amable de tu parte traerme una mascota. Es bastante malo llamar a tu sobrina, Mito, pero supongo que no puedes evitarlo. Ella es una cosita adorable, ¿no? ¿Sobrina? Sí, Mito. ¿Sabes lo que es una sobrina, no? Sé lo que son, me pregunto cómo es posible. Bueno, supongo que tendré que enseñarte, entonces. De todas las personas que no saben, nunca sospecharía de ti. Entonces, cuando una mamá y un papá se aman mucho y el papá lleva a la mamá al calabozo, él se escondió en su palacio, sé cómo funciona, Karura. Mito frunció el ceño profundamente. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que había estado aprovechando la oportunidad para insinuar que ella y Naruto habían estado haciendo algunas actividades obscenas. Incluso si sucediera, lo que Mito prefería que no fuera el caso, Mito quería escucharlo aún menos. Si Naruto terminara usando a Karura, solo tendría que aceptarlo. Mito se había ido por algún tiempo, después de todo, y Naruto ciertamente tendría necesidades. No podía culparlo por usar lo que tenía disponible para cuidar de ellos. Me pregunto cómo es que aparentemente ya tienes una hija de 6 años. El final con Naruto-kun de esa oración no se dijo, pero ambos sabían que ella lo había evitado a propósito. La he tomado como propia adopción si quieres. Simplemente no podía dejar sola a una niña tan dulce, ¿sabes? Entonces, ¿debería estar preguntándome cómo te las arreglaste para meterla en el sello? No lo hice. Ella ciertamente claramente. Naruto-kun la trajo al sello y cuando la vi, simplemente tenía que ser mía. Karua hizo una pausa por un segundo, con una mirada pensativa en su rostro. Supongo que no estaba del todo en lo cierto cuando dije que era tu sobrina. Oh. Una de las delicadas cejas de Mito se arqueó con tanta curiosidad como le permitía mostrar su semblante. Mito, conoce a mi hija Isobu, tu sobrina y hermana menor. La segunda ceja rápidamente se unió a la primera y Mito parpadeó varias veces mientras trataba de procesar lo que le acababan de decir. ¿El Zambi? Finalmente se las arregló. ¿Estás llamando a la Zambi tu hija? Por supuesto que lo soy, la he adoptado. Ella ya llama papá a Naruto-kun, así que es apropiado. Eso tenía cierto sentido, no es que ella lo admitiera, pero Mito tenía la sensación de que Isobu, creyendo que Naruto era su padre, no era el comienzo de este extraño arreglo. ¿El resultado? Probablemente. ¿La causa? En lo más mínimo. Sin embargo, Mito no terminó expresando nada de eso en voz alta, sino que se conformó con algo completamente ajeno a cualquier relación que pueda o no existir. Ella es más pequeña de lo que hubiera esperado. Ella es una niña, Mito. Son pequeños. El comentario de Karura ganó una mirada plana del Kyuubi. Aunque supongo que podría ser sorprendente que se identificara con esa forma. Karura continuó. Creo que es porque no ha pasado mucho tiempo con humanos como el resto de nosotros, se encogió de hombros. Pero tal vez a ella realmente le gustó la apariencia. Sin embargo, ciertamente le queda bien. Bastante. Es la primera vez que conoces a tu sobrina y todo lo que puedes decir es bastante. Estoy decepcionado contigo, Nee-chan. Le dio a Mito una sonrisa burlona antes de volver su atención a su hija. Vamos, Isobu-chan. No seas tímida. Es solo tu tía Mito. Karura atravesó los barrotes y entró en el dominio de Mito cuando la pequeña Isobu levantó la vista del cuello de su madre para mirar inquisitivamente a la forma humana del Kyuubi no Kitsune.
Se fue por un tiempo porque lastimó a papá, continuó Karura, con la más pequeña de las sonrisas jugando maliciosamente en sus labios. Pero ella está de vuelta ahora. La curiosidad en esos ojos disparejos se drenó en un instante, reemplazada por una mirada respetable por algo que aún no parecía haber alcanzado los 2 dígitos. Realmente, el intento fue simplemente, lindo. Adorable, incluso. A Mito le estaba empezando a gustar, aunque no veía la necesidad de admitirlo ante ninguno de ellos, o ante sí misma. No era tan adorable como 3 colas de color verde brillante que brotaron para tomar forma detrás de la niña, pequeños rastros se filtraron de sus ojos mientras hacía todo lo posible para derretir al Kyuubi solo con su mirada. Eso tenía a Mito moderadamente preocupada, no porque no fuera lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a ella, porque tanto Isobu como Karura juntas no estaban cerca de competir con su poder, sino porque si Isobu llamaba a Naruto papá, era lógico que él dejar que ella lo llamara así, lo que, a su vez, significaba que había una muy buena posibilidad de que él la considerara su hija. Mito no volvería a cometer el error de levantar la mano contra uno de sus seres queridos, incluso si eso significaba permitir que una Sanbi enojada infligiera daño en su forma humana hasta que se calmara. Era solo una imagen que había elegido para sí misma, después de todo, Biju realmente no podía morir, o bien, nadie Biju de otra manera había encontrado una manera de facilitarlo todavía, por lo que sería una simple cuestión de reparar su actual cuerpo. Lo que no se repararía sería ningún daño a su orgullo por permitirse estar indefensa contra algo mucho más débil que ella. Estaba segura de que Karura tampoco la dejaría olvidarlo. Pero, si eso era lo que tenía que hacer para evitar que Naruto la hiciera a un lado antes de que tuviera la oportunidad de recuperar su favor, eso es lo que haría. Realmente esperaba que no llegara a eso. La Ichibi parecía bastante divertida con la reacción de su hija, pero, tal vez también sintiendo que a Naruto no le agradaría que pelearan, se apresuró a detenerlo. No seas grosero, Isobu-chan. Karura la reprendió. Ella está aquí como invitada de papá. Creo que se enfadaría mucho si empezaras a pelear con ella, ¿no? Isobu continuó fulminando con la mirada, todavía extrañamente lindo, durante unos segundos más mientras sus colas desaparecían. Dándole a su madre un pequeño asentimiento, volvió a esconder su cabeza en el cuello de Karura, aunque continuó lanzando una mirada tuerta a su nueva tía. Si Karura estaba al tanto, y Mito tenía la sensación de que lo estaba, no le prestó atención. Así que ha decidido quedarse contigo, ¿eh? Karura cambió de tema con una pequeña sonrisa. Supongo que eso te convertiría en la mascota entonces, ¿no? Eso es bueno, le pedí una antes. Mito le lanzó una mirada que podría convertir un desierto en un cuenco de cristal. No soy una mascota. Oh. La mano de Karura se acercó a sus labios con falsa vergüenza, su sonrisa visible incluso detrás de ella. Mi error, simplemente no podía pensar en ninguna otra razón para que él te mantuviera cerca. Tal vez porque uno de nosotros realmente puede curarlo. Mito prácticamente gruñó de vuelta. Eso hizo que la sonrisa de Karura se desvaneciera. Lo hiciste, ¿no? Ella murmuró. Gracias. No lo hice por ti, mapache. Mito fulminó con la mirada. No, pero aún así lo aprecio. Los brazos del Kyuubi se cruzaron con un resoplido mientras se alejaba ligeramente de su hermana. De nada, entonces. Se ofreció a regañadientes. Alguien tiene que asegurarse de que Naruto-kun esté a salvo. Debido a que Mito había sido quien lo salvó, Karura lo dejó pasar con una leve sonrisa. Todo lo que realmente importa es que esté feliz y saludable. Declaró Karura. Estoy seguro de que todos aquí pueden estar de acuerdo. Isobu asintió levemente en el cuello de su madre y después de un segundo, Mito asintió con la suya. Todavía voy a robártelo. La sonrisa de Karura ni siquiera se contrajo. Puedes intentarlo. Ella invitó casi con aire de suficiencia. Pero mi lugar a su lado está asegurado. Por ahora, tal vez. Mito admitió. ¿Pero es por eso que viniste? ¿Para regodearte mientras puedas? Fue realmente difícil para Karura molestarse por las palabras de Mito entre el hecho de que Mito salvó a Naruto y que, a pesar de eso, Karura seguía siendo el que tenía a su favor. Voy a presentar a la pequeña Isobu-chan aquí a su hermano más tarde, pero pensándolo bien, decidí que era lo correcto presentarla a toda su familia. Casi como una ocurrencia tardía añadió y tú a ella, supongo. Un tic en la frente de Mito fue todo lo que Karura necesitó para saber que tuvo el efecto deseado. Perfecto. ¿Y quién es exactamente este hermano suyo? La ceja de Mito se elevó ligeramente. Por mucho que no quisiera serlo, todavía tenía curiosidad.
Se había perdido mucho en los últimos años y no había mucho que hacer en su prisión, incluso si era mucho mejor de lo que era hace poco tiempo. Mi hijo, Gaara. La sonrisa de Karura se hizo aún más grande. ¡Qué chico tan dulce! Isobu Mito sabía, al menos. Realmente no se había preocupado por sus hermanos o lo que hacían desde su creación, por lo que la apariencia y la personalidad de Isobu ciertamente habían sido una sorpresa, pero estaba absolutamente segura de que ninguno de los otros Biju se llamaba Gaara. Aunque, para ser justos, ella misma había comenzado a llamarse Mito recientemente, por lo que era muy posible que Gyukyo Son Goku, o alguien más, hubiera encontrado un nombre que le gustara más. Pero la forma en que Karura habló de este Gaara hizo que pareciera que había sido su hijo durante bastante tiempo y ciertamente no recordaba a Naruto sellando a ningún otro Biju en sí mismo. A menos que hubiera sucedido después de que ella se fuera. Eso era totalmente posible, pero no era algo en lo que realmente le importara pensar. Casi como si supiera las preguntas que pasaban por la cabeza de su hermana, Karura continuó. Debería cumplir 13 años pronto y tengo que agradecerle por presentarme a Naruto-kun. Ya le habría presentado a su nueva hermana, pero actualmente está de vacaciones con sus hermanos y odiaría interrumpir su vínculo. Así que él es humano. Una mirada aguda entró en los ojos de Karura. ¿Hay algo malo con los humanos, Mito? Realmente no me importan de una forma u otra. Mito se encogió de hombros. Simplemente no estaba seguro de si alguno de los otros había tomado un nuevo nombre. Karura entendió eso de inmediato. Oh, no, él era mi Jinchuriki. Y ahora es tu hijo. Siempre fue mi hijo, ahora tiene un padre apropiado. ¿Te refieres a Naruto-kun? Sí. Tenemos dos hermosos hijos juntos, Gaara e Isobu. Por eso sé que mi lugar está seguro. Ella le dio una sonrisa maliciosa. Soy la madre de sus hijos, después de todo. Bastante. Ciertamente explicaba su confianza y la elevaba mucho más allá de todo lo que Mito había logrado en su relación con él. Eso iba a ser una tarea muy difícil de vencer, especialmente cuando él ya no confiaba en ella. Pero planteó una pregunta interesante. Entonces, ¿cómo se van a encontrar? ¿Qué quieres decir? Ella es Mito, señaló perezosamente a Isobu, quien todavía la miraba fijamente. Estaba empezando a crecer en el Kyuubi, sinceramente, y no estaba segura de cómo sentirse al respecto. Sellado dentro de Naruto-kun. Asumo que tu antiguo Jinchuriki no ha sido sellado aquí a menos que así sea como Naruto-kun terminó contigo. Oh, está bien, solo nos moveremos en su sello por un momento. Mito estaba segura de que la mirada de confusión en su rostro debía haber parecido absolutamente ridícula, pero no pudo decidirse a preocuparse. ¿Qué? Karura notó la expresión y un ceño fruncido confundido tiró de sus labios. Solo entraré en el sello de Gaara. Naruto-kun nunca lo quitó y todavía está conectado. Lo visitamos con bastante frecuencia. ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? No sé. Y su encogimiento de hombros le dijo a Mito exactamente cuánto le importaba a ella también. Simplemente lo hace. Tú, no tienes idea de lo imposible que debería ser, ¿verdad? A Mito le gustaría afirmar que su conocimiento se debía a que era la mayor y más inteligente que sus hermanos, pero la verdad era simplemente que ahora había sido sellada dentro de 3 Uzumaki, 2 de los cuales pasaban mucho tiempo con otros que también disfrutaban de las artes del sellado. Realmente, sin embargo, solo el hecho de que ella había estado en un Uzumaki era razón suficiente. La mitad de su existencia parecía consistir en Fuinjutsu y la otra mitad era solo chakra puro y amor por las comidas saladas. No. La respuesta de Karura fue corta y dulce. Técnicamente, la más joven, aunque con Isobu evidentemente no era la actriz más joven, no había tenido tanto tiempo en el mundo como la mayoría de sus hermanos y, por lo tanto, sus experiencias eran un poco más limitadas. A ella tampoco le importaba el arte de sellar. Realmente no se la puede culpar, considerando cómo se usó en su contra, pero también se podría argumentar que era una buena idea tener cierto conocimiento sobre la única cosa capaz de derrotarte. Pero no es así como funciona tu sello de todos modos. Oh. Aparentemente, ella no estaba completamente ajena. Bueno, sí. Técnicamente todavía estoy sellado dentro de su hermana en este momento, pero sus sellos están conectados para contener completamente mi grandeza, lo que significa que me superpongo un poco aquí. ¿Ves? Lo mismo. Karura sacudió la cabeza con desdén y apoyó la mano izquierda desocupada en su cadera. Solo Naruto-kun me sostiene y hay una superposición que me permite acceder al sello vacío de Gaara para visitar. Sí, reconoció Mito. Es lo mismo, pero de lo que estás hablando es mucho más complicado que eso.
Un dedo delicado señaló a Isobu, que se había cansado de mirar y en cambio se estaba divirtiendo con el cabello de su madre. Ella también está sellada dentro de Naruto, pero tu hijo no tiene un sello para ella en él, supongo, de todos modos, lo que significa que dejaría el sello de Naruto y entraría en lo que queda de tu sello dentro de tu hijo. Oh. Karura frunció el ceño pensando. Eso parece que podría ser un problema. Ella se iluminó casi al instante. Está bien, solo lo traeré aquí. Y en ese caso, prácticamente estás sellando a un humano, que no es una masa de chakra como nosotros. ¿Cómo demonios funcionaría eso? No se sabe cómo reaccionarán las focas, sin mencionar las consecuencias que podría sufrir su cuerpo físico. Bueno, su cuerpo físico no importaría demasiado si estuviera aquí con su familia. Señaló el Ichibi. Pero supongo que Naruto-kun probablemente no estaría muy complacido con eso. Karura se mordió el labio pensando durante unos segundos antes de que Mito prácticamente pudiera ver la iluminación que la golpeó. Ah. El sello de Isobu-chan ya se manifiesta dentro del mío, por lo que técnicamente ya está en mi sello. No debería ser diferente mover la Aldegaara por un momento. Eso, Mito hizo una pausa, frunciendo el ceño. Eso podría funcionar, en realidad. Le dio a Karura una mirada confundida. ¿Por qué su sello está dentro del tuyo? ¿Cómo está en el tuyo? ¿Quién sabe? Karura se encogió de hombros. Tal vez Naruto-kun sí, pero seguro que no, tampoco me importa. ¿No te preocupa que Isobu estuviera sellada de alguna manera dentro de tu sello? Se supone que los sellos dentro de los sellos se rompen y colapsan, debería haber deshecho su sello, tu sello y posiblemente incluso el mío y no tienes la menor curiosidad en cuanto a por qué no. No. Naruto-kun lo vio y no estaba preocupado, así que yo tampoco. ¿Ha estado aprendiendo a sellar? Mito preguntó. Porque esa debería haber sido una de las primeras lecciones. De nuevo, no tengo idea. Lo que Naruto-kun aprende y ocupa su tiempo es asunto suyo. Simplemente estoy listo para responder su llamada y ofrecerle apoyo de cualquier manera que pueda. No necesito estar constantemente en su enfoque, estoy satisfecho con el afecto que elige para colmarme porque es mucho más de lo que esperaba que me diera. Ese pinchazo en realidad golpeó bastante profundo y Mito estuvo muy cerca de hacer una mueca por el repentino dolor punzante en su corazón. Sin embargo, su hermana menor tenía razón. ¿Quién sino su precioso Naruto-kun les mostraría afecto? La mayoría de la gente simplemente los veía como masas sin sentido de chakra, pero incluso si no lo hicieran, el Biju tendía a estar sellado, lo que significaba que el contacto con cualquier persona era bastante limitado. Solo el hecho de que ella pudiera hablar con el Ichibi a pesar de estar sellada debería haber sido considerado una bendición increíble. Para que su anfitrión realmente los mantenga, en comparación con los demás, vivían en el paraíso. Bueno, Mito se quedó momentáneamente sin palabras y cuando las encontró tuvo algunas dificultades para forzarlas a pasar un nudo creciente en su garganta. Tal vez podría sugerir consultar con él antes de intentar algo. Por si acaso. Sí. Karura frunció el ceño ligeramente, pensando que tal vez sus palabras habían sido demasiado duras. Probablemente haré eso, por si acaso. Un incómodo silencio descendió durante un largo minuto. Gracias, Mito. El Kyuubi solo mostró una sonrisa triste y ligeramente amarga. Cualquier cosa por Naruto-kun. Te visitaremos pronto, Mito. Si Naruto-kun conoce una manera, también te presentaré a tu sobrino. Gracias, Karura. Creo que me gustaría. El Ichibi le dio una pequeña pero genuina sonrisa. No hay problema, Mito. Las familias tienen que permanecer unidas, ¿no es así? Cuando Karura salió de la prisión de Mito, Isobu había decidido que estaba lo suficientemente bien como para saludar con la mano por encima del hombro de su madre. Mito le devolvió el saludo con un ceño profundo y pensativo, reclamando su lugar en la cara. Las familias tienen que permanecer unidas, ¿eh? El ceño se fundió con una pequeña sonrisa propia. Ella supuso que sí, y el pensar en eso trajo una extraña calidez a su pecho que solo Naruto había sido capaz de causar. ¿Era así como era tener una familia? Mito pensó que podría acostumbrarse a esto. Así que no fue una semana, pero Naruto estaba bastante seguro de que habían sido los 4 días más agotadores que había tenido. Saliendo tambaleándose de su habitación, agarró la toalla que le ofreció Katsuri, que sonreía levemente, aunque un poco preocupada, y se limpió la cara. No iba a ayudar mucho y no reemplazaba una ducha adecuada, pero al menos le quitó el sudor de los ojos. Apoyó la toalla alrededor de su cuello y le dieron un vaso de agua que bebió con avidez.
Los lobos, probablemente Katsuri, habían deslizado algo de comida y bebida a través de la puerta en los últimos días y se las había arreglado para atrapar algo entre rondas, cuando no se derrumbó inconsciente en la cama de Tayuya, pero todavía necesitaba desesperadamente sustento. Y una siesta muy larga. Gracias, Katsuri. Él le devolvió el vaso y ella presentó su mejilla. Desconcertado, le dio un beso rápido y alargó la mano para acariciarle la cabeza y obtener una sonrisa radiante de la mujer. ¿Me perdí algo importante? Ella pensó por un momento antes de negar con la cabeza. Nada importante. Tubunsin pasó algún tiempo con Mai durante el resto del primer día, y esa noche, y una buena parte de la mañana siguiente, pero no necesitaba escuchar eso de ella. Pero ha estado revisando los informes de los lobos que se quedaron y cualquier papeleo que no se haya terminado cuando te fuiste. Ah, sí, se había olvidado de eso. Cualquier cosa que no hubiera hecho y cualquier cosa que los lobos pudieran haber enviado antes de que se fuera simplemente se habría quedado aquí por alrededor de un mes. En realidad, ahora que lo pensaba, ni siquiera sabía qué día era. Probablemente lo tendría en uno de los informes de los Wolves muy pronto, suponiendo que Subunsin no lo supiera ya, por lo que supuso que no era demasiado importante en este momento. Bien. Echó a andar por el pasillo hacia sus aposentos personales. La habitación de Tayuya tenía un baño adjunto, pero no iba a arriesgarse a que ella se despertara de nuevo mientras todavía estaba desnudo en su habitación. Tenía que escapar mientras pudiera porque esa joven era insaciable. Solía pensar que los Uruzumaki estaban dotados de resistencia, pero no tenían nada en contra de un Tayuya cachondo. O tal vez era solo un Tayuya hambriento de atención. ¿Frustrado sexualmente? Probablemente todos eran correctos, de verdad. De todos modos, tenía la sensación de que podría haber necesitado algo de ayuda de Karura para poder continuar. No estaba seguro de cómo Biju, su esposa, habría sentido eso, honestamente. Realmente no habían hablado sobre las otras mujeres en su vida, o su papel en eso. Él era su señor, lo sabía, y ella había tomado la posición de madre para dos de sus hijos, aunque él era padre para ambos por ella de todos modos, pero él realmente no tenía un nombre para su relación. Los amantes encajan muy bien con casi todos los demás, tal vez amigos con beneficios, pero las cosas con Karura se sentían mucho más serias que sus otras relaciones. Probablemente porque, como se mencionó, ella estaba actuando como la madre de sus hijos. Ninguno de los otros podría reclamar nada parecido a eso. En esa nota, él, no. Necesitaba detener esos pensamientos ahora o estaría gastando demasiado tiempo en ellos. Podría hacerlo más tarde, después de asegurarse de que todo lo demás estaba en orden. Podría ser una buena manera de ocupar su mente en su próximo viaje, pero estar desnudo en el pasillo no era el momento apropiado para considerar si le gustaría o no tener hijos biológicos propios con alguna de las mujeres en su vida. Oh, sí, estaba desnudo, ¿no? Para ser completamente honesto, no tenía idea de qué pasó con ninguna de sus prendas después de que entró en su habitación, o en la de ella, y cuando escapó, ni siquiera trató de buscarlas. Tendría que recoger un cambio para su ducha, no lo hizo. Si había alguien esperando en su habitación después de la ducha, probablemente ya lo habían visto desnudo y, a menos que fuera a ducharse, o tal vez a bañarse, en otro lugar, estaría en su habitación de todos modos. O no, en ese sentido, un baño caliente sonaba realmente bien ahora, aunque correría un riesgo muy alto de que se durmiera en él. Por lo que probablemente fue la primera vez que Naruto se encontró deseando que los lobos hubieran hecho modificaciones en su apartamento mientras estaba fuera, pensó que desear tener una fuente termal en él era demasiado, incluso para los lobos. ¿Por qué Ganju perdió el tiempo agrandando el apartamento cuando podría haber construido una fuente termal? ¿Había un buzón de sugerencias en el que pudiera dejar esa idea de forma anónima? No quería alentar eso, por supuesto, pero si Ganju iba a hacerlo de todos modos, bueno, bien podría ser algo que él quisiera en primer lugar, ¿no? Bueno, no estaría de más preguntar. Haciendo una pausa en el pasillo, miró por encima del hombro a Katsuri, que lo había seguido sin preguntarle. Ignoraría el hecho de que ella tuvo que levantar la vista para encontrarse con su mirada, aunque el polvo de rosa que brotó de sus mejillas le sentaba bien. ¿Hay alguna posibilidad de que Ganju y sus amigos hayan construido aguas termales en algún lugar aquí? Su vergüenza se convirtió en confusión y ladeó la cabeza ligeramente hacia un lado. No que yo sepa, ¿por qué? Naruto negó con la cabeza y descartó el asunto con un movimiento negligente de su mano mientras volvía su atención hacia adelante y reanudaba su caminata. Nada importante, se encogió de hombros. No te preocupes por eso.
Un baño tibio suena bastante bien ahora. Ah. Había un ligero tirón en su voz, uno con el que se había familiarizado bastante en el viaje de regreso a Konoha. ¿No tienes un baño en tu habitación? El apartamento que alquilé solo tenía ducha, no estoy seguro si el otro podría tener más. Se quedó en silencio unos pasos antes de hacer una sugerencia. La habitación que reclamé tiene un baño, podría dibujar uno para ti. Ni siquiera necesitó darse la vuelta para ver la esperanza en sus ojos, podía escuchar suficiente en su voz. Podría haber sido solo por la oportunidad de servir, a la mayoría de los lobos les encantaba hacerlo, pero Naruto tenía la sensación de que era por una razón completamente diferente. Si no te importa, te lo agradecería. Por supuesto, Tsukuyomi-sama. Su voz se animó un poco ante su aceptación y él prácticamente pudo sentir que la confianza volvía a ella mientras la seguía. Esa confianza se hundió ligeramente cuando hizo otra pregunta. ¿Necesitas ayuda para lavarte? Podría unirme a ti, aprecio la oferta, Katsuri, realmente, y probablemente necesitaba ayuda en este punto. Pero Tayu ya me ha agotado por completo. Eso habría resuelto el asunto por completo, pero Naruto cometió el error fatal de volverse para mirar al gran capitán. Hizo todo lo posible por ocultarlo, pero era obvio que estaba decepcionada. A diferencia del rubor, la decepción no era algo que le sentara bien. Bien. Él suspiró. Puedes unirte a mí. Una ronda si todavía estoy despierto al final. La luz que creció en sus ojos hizo que valiera la pena, incluso si su dolorido cuerpo lo hiciera maldecir esta decisión más tarde. Tú también harás la mayor parte del trabajo. Agregó como advertencia. Porque de ninguna manera voy a poder moverme una vez que esté en esa agua. La luz en sus ojos se volvió traviesa y Naruto se dio cuenta de que decir eso era una mala idea. Cierto, por supuesto, pero no beneficioso para él a largo plazo. Eso está bien, Tsukuyomi-sama. No fue un ronroneo, pero para Katsuri estuvo muy cerca. Entiendo perfectamente. Probablemente debería correr, pero también tenía la sensación de que podría terminar excitándola más. Bueno, eso o molestarla. Tampoco era una opción aceptable. Realmente necesitaba encontrar una manera de hacer más clones o idear algún tipo de cronograma porque no había manera en el infierno de que pudiera hacer algo sin descuidar a estas chicas. O tal vez solo necesitaba sugerir que se consiguieran otro amante o dos para que no fuera todo culpa suya. Sin embargo, tendría que tener cuidado a quien le sugería eso, porque a algunos de ellos probablemente no les gustaría demasiado. Katsuri era uno de ellos y, de nuevo, molestarla no era algo que le gustara hacer. Pensaría algo como no le gustaba cuando su hija lloraba, pero considerando lo que estaban a punto de hacer, bueno, tal vez eso era menos que apropiado. Gaara. Los ojos del ex Ichibi Jinchuriki se abrieron ligeramente cuando la voz de su madre susurró suavemente a través de su cabeza. Hizo todo lo posible para visitarla siempre que fue posible, aunque todavía tenía algunos problemas incluso para llegar a su paisaje mental y mucho menos llamarla del sello de su padre al suyo, pero era bastante raro que ella lo llamara. Especialmente cuando estaba despierto, por lo general ella simplemente lo arrastraba de sus sueños a su paisaje marino que, en realidad, era mejor que cualquier sueño que pudiera tener. Miró alrededor del pequeño campamento que estaban preparando, donde Kankuro y Sasori pasaban más tiempo debatiendo el potencial de cada trozo de leña que encendiendo un fuego adecuado. Temari, que estaba bastante decepcionada de no haber llegado a la siguiente ciudad ni siquiera por una fuente termal insatisfactoria, estaba armando las tiendas y Deidara estaba sacando provisiones para la cena. Gaara. El sonido de su madre volvió y Gaara se dio cuenta de que la estaba haciendo esperar. Dirigiéndose directamente a la tienda que Temari estaba terminando, la suya, naturalmente, dejó caer su calabaza cerca de la entrada y se deslizó dentro sin dudarlo. ¿Gaara? Preguntó Temari, asomando la cabeza a través de las solapas. Mamá me está llamando. Fue su simple respuesta mientras se acurrucaba en sus mantas. Oh, si ella lo estuviera llamando entonces Temari no intentaría interferir, aunque no pudo evitar estar un poco nerviosa. Era el Ichibi, después de todo, y durante la mayor parte de su vida su hermano había sido llevado a ser un monstruo insomne y sediento de sangre por su madre. La presentación de Naruto pareció haber calmado tremendamente a su hermano y solo podía asumir que era lo mismo con Ichibi. Aún así, hizo todo lo posible para ofrecer una sonrisa de apoyo. Entonces será mejor que no la hagas esperar. Buenas noches, Gaara. Buenas noches, Kaasama. Temari cerró la tienda, con una sonrisa genuina extendiéndose sobre sus labios. Incluso si tuviera que competir con un Biju, seguía siendo su madre y eso valía más que cualquier problema que Ichibi pudiera causar.
Capítulo 110, Aimouto comunicado de usuario 2020-02-03. La oscuridad de los ojos cerrados se desvaneció en las noches estrelladas de Sunagakure, una brisa fría cosquilleando la piel pálida. Siempre le tomó un momento a Gaara adaptarse al cambio repentino en su existencia y pasó unos minutos simplemente mirando alrededor de la recreación de su pueblo natal. Gaara. La voz sonaba más cerca pero venía de la nada, resonando dentro de su cabeza. Estoy aquí, Kaa-sama. Tan pronto como habló, apareció una pequeña caja de celosías de madera cubierta de enredaderas en flor. La puerta de su frente ocupaba toda su cara y los otros lados no eran más grandes, su único propósito era representar la conexión entre los dos sellos. Los ojos verde azulado de Gaara observaron ansiosamente mientras la puerta se abría y solo recibió un brevísimo vistazo al reino que su madre llamaba hogar. A diferencia de la oscuridad de Sunagakure que lo rodeaba, su madre vivía en un palacio del más puro mármol blanco que reflejaba brillantemente la luz de su mundo. Cuando salió de esa luz, solo pudo compararla con un ángel. Kaa-sama. Él se arrodilló cuando ella salió de la puerta, los ojos fijos en el techo color canela del edificio debajo de él. Lentamente se acercó, suaves pasos llegando a sus oídos hasta que sus pies descalzos fueron visibles y su delgado dedo alborotó suavemente su cabello rojo. Tu cabello es tan hermoso como el de tu padre, Gaara. Es una pena que no te lo dejes crecer. Si te complace, Kaa-sama, continuaré haciéndolo crecer. Creo que se vería bastante guapo, ¿no estás de acuerdo, Isobu? ¿Crees que el cabello de tu hermano se vería mejor como el de papá? Como papá. Esa era una voz con la que Gaara no estaba familiarizado y se encontró mirando a la joven que su madre sostenía contra su cadera. Era pequeña, tal vez de 6 o 7 años, y si la pusiera en el suelo, su cabeza podría haber llegado a la cintura de su madre. Al igual que su madre, parecía estar descalza, pero supuso que eso no importaba demasiado cuando la cargaban. Llevaba un vestido azul que le llegaba justo por debajo de las rodillas con una cinta blanca envuelta alrededor de su cintura como un cinturón. Una trenza de cabello verde oscuro estaba echada sobre uno de sus hombros y su mano derecha agarraba un sencillo sombrero de paja con una cinta azul. Sus ojos, uno azul y otro amarillo, estaban llenos de una curiosidad inocente cuando se encontraron y sostuvieron su mirada. Ella le dedicó una pequeña y tímida sonrisa antes de enterrarse en el cuello de su madre. ¿Kaa-sama? Preguntó. Esta es Isobu, Gaara, tu nueva hermana. También era técnicamente la hermana de Karura y, por lo tanto, la tía de Gaara, pero él no necesitaba saber eso en este momento. Su hermana, el primer pensamiento de Gaara fue para Temari, pero esa comparación fue descartada rápidamente. Temari había sido su hermana mayor y había asumido el papel de otro Kaa-san debido a su relación con su padre. Esta hermana, esta pequeña Aimouto, no era la Temari testaruda e independiente que te regañaría un segundo por tu estupidez y luego te cuidaría para asegurarse de que no te lastimaras. Temari era una princesa del desierto, hermosa pero adaptada a un mundo duro. Esta Isobu era tímida y delicada. Tenía la más inexplicable necesidad de protegerla. Karura se inclinó para dejar a Isobu en el suelo, dándole a la pequeña una sonrisa. Vamos, entonces, ve a saludar a tu hermano. Pareció insegura por unos segundos y Gaara todavía estaba tan sorprendido por este desarrollo que no se había movido de su posición en el suelo. Reuniendo sus nervios, Isobu le dio otra sonrisa tímida antes de dar los pocos pasos necesarios para estar a su lado. Gaara parpadeó 2 veces sorprendido cuando sus brazos se envolvieron alrededor de su torso lo mejor que pudieron y le dio un suave beso en la mejilla. Hola, Nii-sama. Yo Aimouto-chan. Después de un segundo de tratar de entender lo que estaba pasando, Gaara le devolvió el abrazo. Así, con sus brazos envueltos alrededor de ella, parecía aún más pequeña y más frágil, como si fuera a desmoronarse si la apretaba demasiado fuerte. Él no quería eso. Esto fue agradable. Gaara se preguntó por un segundo si así se sentía Temari cuando lo abrazó y de repente entendió. Esta era su hermana pequeña, Isobu, y él la amaba. Con los brazos todavía envueltos alrededor de ella, se puso de pie, apoyándola contra su cadera tal como había visto hacer a su madre. Las manos de Isobu se movieron de alrededor de su pecho para envolverse alrededor de su cuello y apoyó la cabeza en su hombro mientras Gaara le daba a su madre una mirada maravillosa. Karura simplemente ofreció una sonrisa a cambio. Era bueno ver a la familia junta, ahora solo faltaba presentarle a su tía Mito. Hanabi estaba sentada de nuevo en lo que más o menos se había convertido en su lugar, la esquina de la encimera de la cocina, taladrada fuera de su mente.
Shizune-sensei se había tomado el tiempo para instruirla todos los días, pero eso solo cubría una mañana o una tarde completa, dependiendo de cuando tuviera tiempo, en el mejor de los casos. Por lo general, eran solo unas pocas horas. Estaba agradecida por la distracción y disfrutó de las lecciones, pero no podía hacer mucho por sí misma y con la mayoría de los lobos yendo a donde quiera que fueran, ni siquiera podía hablar con ellos. No eran exactamente buenos conversadores, o mejor dicho, no hablaban mucho con ella, pero era mejor que estar sentados solos. Tayuya había sido un regalo del cielo en ese sentido, haciéndole compañía y estando tan aburrido como lo estaba Hanabi. Su personalidad dejaba mucho que desear, algo acerca de la joven simplemente la molestaba, y realmente podía prescindir de la charla constante sobre Den-Kasama, pero era mejor que nada. Por supuesto, Tayuya se había ido hace casi una semana para pasar un tiempo en el departamento de Tsukuyomi donde se hospedaba oficialmente. No sabía exactamente qué la retenía, pero entre lo que estaba bastante segura eran nuevos lobos, nuevos en el sentido de que no eran los mismos 5 que había visto durante el último mes, y un comentario casual de Shizune-sensei sobre él está de regreso a Navi podría suponer que Tsukuyomi había regresado. Sabiendo, explícitamente, cuánto anhelaba Tayuya por el hombre y habiendo leído el libro Ichai Charekin, no menos de 3 veces por puro aburrimiento, Hanabi tenía una idea bastante clara de lo que podría haber sucedido. Era una bendición por distraer sus pensamientos, pero una maldición porque realmente no quería estar imaginando lo que podría estar pasando entre los dos, especialmente cuando había pasado tanto tiempo. Sabía que probablemente lo estaba pensando demasiado. Se suponía que Tayuya la estaba observando mientras Tsukuyomi estaba fuera, por lo que podría no regresar porque su trabajo había terminado, pero realmente no había mucho más que hacer. En este punto, incluso podría considerar pedirle capacitación a Clicky también. Al menos debería poder practicar eso mientras Shizune estaba ocupada. Todavía creía que confiar su bienestar a Tsukuyomi había sido su mejor opción, pero los dioses de arriba no habían anticipado estar tan aburrida. Los inconvenientes de la custodia protectora, supuso. Su cabeza giró bruscamente hacia la izquierda para mirar a través de la puerta de la cocina cuando el crujido de la puerta principal resonó a través del apartamento silencioso y el único joven que había visto con ese cabello teñido entró en la habitación. Naruto-sama. Su mirada se volvió hacia ella, sus ojos morados observaron su posición elegida, y ella sintió que sus mejillas se calentaban ligeramente cuando lo vio de nuevo por primera vez en semanas. ¿Cómo diablo su nombre era tan hermoso? Ah, Hanabi, justo la persona que estaba buscando. Perfecto. Cerró la puerta detrás de él y se dirigió a la cocina con grandes zancadas, deteniéndose a 1 o 2 pies de su posición y mirándola desconcertado. Incluso sentada en el mostrador como estaba, y también tuvo que saltar para subirse a él todavía era más alto que ella por al menos una cabeza. ¿Cómo has estado? Aburrido. Ella respondió directamente. Aburrida e inquieta. Shizune se ha tomado el tiempo de enseñarme un poco, pero mencionó que revisó los registros como médico de una casa noble o algo así. Aparentemente, tiene mucho que revisar. Los registros médicos de todos los lobos serían de hecho una tarea monumental, principalmente porque tendría que obtener registros de su tiempo en Road de los propios lobos, o Danzo si era generoso, supuso Naruto, lo que sería aún más difícil por el hecho de que la mayoría de los lobos estaban en Nami no Kuni. Probablemente Shizune se estaba volviendo loca tratando de encontrar esos registros de personas que no existían durante años. Él podría querer avisarle antes de que ella se arrancara todo el cabello tratando de averiguar qué estaba pasando. Ah, sí. Puedo imaginar que ella podría tener un poco de qué ocuparse. Él asintió. ¿Qué has estado haciendo entre sus lecciones? Ella solo se encogió de hombros antes de señalar el mostrador en el que estaba sentada. Esto, principalmente. Hablé un poco con Tayuya mientras ella estaba aquí, sus mejillas se oscurecieron ligeramente ante el resurgimiento de sus pensamientos anteriores. Pero la mayoría de los lobos no son muy buenos en eso. Tienden a expresarse de otras formas, Naruto estuvo de acuerdo. Si está interesado, es posible que tenga algo que pueda comenzar a hacer. Requerirá un poco de compromiso, pero también depositaré una gran confianza en usted. ¿Y no me aburriré? Trató de mantener su voz neutral, pero una ligera esperanza era inconfundible. Con la cantidad de trabajo que tenemos estos días, puedo asegurarles que se mantendrán bastante ocupados durante todo el día. Su rostro se arrugó al pensar por un momento mientras pensaba en una oferta de la que él técnicamente aún no le había hablado. Con un ceño pensativo, asintió con la cabeza.
Mientras pueda continuar las lecciones con Shizune, realmente no me importa lo que sea. Bien. Naruto le devolvió el asentimiento. Arreglaré las cosas entre Shizune y Mai para asegurarme de que tengas tiempo reservado para las lecciones. Mai. Hanabi había escuchado a los lobos, y a Tayuya, hablar sobre la joven, pero no sabía cómo estaría conectada con este asunto. Ah, sí, probablemente debería mencionar lo que harás. A partir de mañana, quiero que sigas a Mai para que puedas convertirte en su asistente. Su carga de trabajo actual es bastante grande, por lo que tener a alguien capaz de ayudarla debería reducir la carga significativamente. Sin embargo, ella es una de esas muy altas, ¿no es así? Eso sonaba bastante bien para Hanabi, al menos no estaría trabajando con otro lacayo, pero también era un poco extraño. ¿Por qué sería asignada a alguien tan alto en la jerarquía? Mejor aún, ¿por qué alguien tan alto no tenía a alguien? Muy. El rostro de Naruto se volvió mortalmente serio. Ella es la mano derecha de Tsukuyomi, Amaterasu, y su lobo favorito. Mencioné confianza en darte esta posición por una razón, estarás entre los rangos superiores de la Casa Imperial de los Lobos mientras cumples con tus deberes. Probablemente era inapropiado preguntar, pero Hanabi descubrió que la pregunta la abandonaba antes de que pudiera detenerla. ¿Ella es más alta que tú? Él le dio una sonrisa suave y genuina a eso. Eso podría variar dependiendo de a quién le preguntes. Sería más fácil para ti pensar en nosotros como iguales, creo. Si Mai es la mano derecha de Tsukuyomi, puedes considerarme la izquierda. De hecho, eso puso las cosas en perspectiva mucho mejor para la ex heredera Hyuga. La estaban convirtiendo en el equivalente de la asistente personal de Naruto, lo cual no era absolutamente nada de lo que burlarse. De hecho, una posición como esa probablemente la elevaría incluso por encima de Shizune dentro de las filas de los lobos. Esa fue toda una promoción considerando que ni siquiera era un lobo. ¿O era ella? Su rostro se arrugó pensando de nuevo. Soy yo. Ella se apagó. ¿Eres qué? Un lobo. La comprensión floreció en sus ojos y parecieron brillar un poco más con la pregunta. Por supuesto. Le revolvió el pelo con la mano derecha. Bienvenido a la familia, Imouto. La misma calidez en su voz llenó el pecho de Hanabi, una sensación de paz y pertenencia que no se había dado cuenta de que estaba extrañando de repente la atravesó hasta que su propia sonrisa se dibujó espontáneamente en sus labios. Gracias, Nii-sama. Hanabi no se había dado cuenta de cuánto había extrañado tener una familia y Naruto siempre estaba feliz de ver crecer a su familia. Para ser completamente honesto, Naruto realmente no podía recordar la última vez que se sentaron para una cena familiar. Sin embargo, había un matiz de culpa al pensar en eso, no porque hubiera estado evitando volver a casa o a su madre, sino porque había comenzado a pensar en las cenas familiares como solo para ella y Kusina. Ni siquiera sabía cuándo había comenzado. Sin embargo, era comprensible que Naruto no se hubiera sentado con ellos a comer en años. Con los dos, al menos. Cenó con su madre hace algún tiempo, allá en el recinto de Yamanaka, y ella supuso que había tomado el té con él mientras escuchaban las historias de Jiraiya, pero los tres no habían estado juntos, amablemente, desde antes de que ella se fuera. Un viaje de entrenamiento con su madre. Tenía que preguntarse si volvería a suceder, de verdad. Sin la intervención de Yamanaka, eso es. Lo más probable era que los tres fueran invitados, y aceptaran esa invitación, a una cena del clan Yamanaka antes que los tres para que Uzumaki no se sentara juntos por su propia voluntad. Aún así, a pesar del hecho de que estaban compartiendo una comida por primera vez en lo que parecían semanas, apenas habían hablado, ambos simplemente comían lentamente mientras estaban perdidos en pensamientos privados. Naruto levantó la vista de su comida para mirar a su madre, quien a su vez miraba su comida como si tuviera todas las respuestas del universo. Estaba masticando, lentamente, pero Naruto no la había visto morder en los últimos minutos. Era obvio que lo que fuera que tenía en mente estaba ocupando casi toda su atención. No era de extrañar, su madre siempre se había volcado de lleno en sus problemas hasta resolverlos, aunque no siempre con resultados positivos. Especialmente no cuando se trataba de su hermano. Naruto había tenido la intención de volver a su comida antes de que se enfriara, algo con lo que sentía que su madre probablemente tendría que lidiar antes de terminar la mitad de su comida, cuando su atención fue captada por un hormigueo repentino en su estómago. Era pequeño, al principio, pero rápidamente se convirtió en un zumbido y luego en una quemadura rugiente que le recordó el chakra de Mito. Pero esto no era de Mito.
Estaba lo suficientemente familiarizada con esa energía para saber que había algo mal con lo que sea que estaba surgiendo alrededor de su sello en este momento. Hacía calor, como el de Mito, pero había algo en él que solo podía describir como profundo y húmedo, pero también tenía una sensación de edad, una terrible eternidad que pesaba sobre él. Era como si los océanos del mundo se hubieran vaciado y ella estuviera de pie en el fondo del mar seco mirando hacia arriba mientras volvía al lugar que le correspondía. Ella sería aplastada por este poder y si por algún milagro sobrevivió, su destino sería ahogarse en las profundidades más oscuras de un mundo extraño al que no pertenecía. Un pensamiento extraño revoloteó en su cabeza como una mariposa perdida. ¿Era así como otros podrían percibir el chakra del Kyuubi? Estaba simplemente tan acostumbrada a él, habiendo estado rodeada por él desde su misma concepción, que ya no era ajeno a ella y ahora solo sentía el poder ardiente del poder puro de Mito fluyendo por sus venas. Así es como debería sentirse, ¿verdad? Extraño, extraño. Los Biju eran, por lo que nadie podía decir, masas gigantes de chakra que de alguna manera lograron la sensibilidad en los milenios para los que se pensaba que existían. Ni siquiera entendían cómo existían, cómo podrían imaginar que era literalmente ese estar llenando tu cuerpo con su fuerza mientras usabas el chakra que compuso su existencia en lugar de tu propia energía. Pero la pregunta más importante que le trajo a la mente fue por qué se sentía así. El primer pensamiento fue otro Biju, pero lo descartó como absurdo. No habían logrado encajar a Mito en un solo sello, entonces, ¿cómo podría contener otro Biju? Eso ni siquiera abordó la cuestión de cómo habría terminado en su sello sin que ella lo supiera. Incluso asumiendo algo estúpido como que Naruto lograra encajar una de las bestias de cola menor en su parte del sello, todavía no habría espacio en ella con la presencia del Kyuubi. Y realmente no podía imaginar a su hermano logrando obtener un Biju y sellarlo dentro de un sello existente a su edad, sin importar cuánto haya superado cualquiera de sus expectativas en el pasado. Simplemente estaba demasiado lejos de sus capacidades. Demonios, estaba fuera de las capacidades de la mayoría de las personas. Quedaban muy pocos maestros del sello en el mundo y el arte de morir era la única forma de contener a los Biju. De hecho, era probable que eso se convirtiera en un problema bastante grande en el futuro, y si tuviera más tiempo para pensar en ello, el hecho sería mucho más preocupante. Tal como estaba, solo terminó siendo un pensamiento fugaz antes de que su atención se volviera a centrar en la energía que fluía a través de su sello. Ni siquiera se dio cuenta cuando su mano se deslizó hacia su sello para sentir el calor o el hecho de que se había doblado sobre la mesa mientras lo hacía. Parecía crecer en intensidad pero tan pronto como comenzó se había desvanecido, dejando un dolor hueco a través de sus huesos y una sensación de pérdida en su abdomen. Cuando recuperó el aliento, no se había dado cuenta de que lo había perdido, sus pensamientos regresaron a lo extraño que se sentía el chakra, lo incorrecto que estaba. Si todavía era el chakra de Mito, y ninguna otra explicación tenía sentido, ¿qué le había pasado a Mito en el sello? Uko. Naruko. Su conciencia se expandió del sello al mundo real y fue recibida por la vista y la sensación de la fría mesa de madera presionada contra su mejilla. Parpadeó una vez, dos veces, y con un gemido se empujó hacia atrás. Su cuerpo se sentía como si hubiera estado entrenando todo el día, específicamente haciendo abdominales durante las últimas 18 horas seguidas y luego pasó otras 6 horas siendo golpeada por Kakashi en el campo de entrenamiento en un estado de ánimo particularmente sádico. Había una mano suave en su hombro, sacudiéndolo suavemente. Sus ojos viajaron a lo largo de la fibra de la mesa hasta donde su madre había estado sentada unos segundos antes. El tazón todavía estaba allí, volcado y derramando arroz por toda la mesa, y el vapor que había salido parecía haberse detenido hace mucho tiempo cuando la comida se enfrió. ¿Cuánto tiempo había estado fuera? Naruko. Lo siento. Sus ojos se posaron en la mano sobre su hombro y subieron por la piel pálida hasta que vio la expresión de preocupación en el rostro de su madre. ¿Estás bien, girasol? Estoy bien. Naruto mostró su mejor sonrisa, pero ni siquiera tuvo que verla para saber que le faltaba algo. Probablemente estaba tan mal como se había sentido el chakra de Mito. Creo. ¿Qué pasó? La sonrisa de Naruto se convirtió en un ceño fruncido mucho más apropiado. En realidad no lo sé. Miró el sello expuesto y notó que mientras se desvanecía del negro sólido, todavía era muy visible. También estaba caliente al tacto, lo que no sucedió durante el uso normal, pero sucedió recientemente. Incluso había hablado con Mito al respecto, aunque brevemente, por lo que tenía que ser algo relacionado con el Kyuubi. Es el sello. Ella continuó después de un segundo.
Se sentía como el chakra del Kyuubi pero, mal. Había algo extraño en eso. Kusina frunció el ceño y miró hacia la foca justo a tiempo para ver cómo se desvanecía. Ella estaba bien informada sobre las focas, él en su primera infancia y su tiempo con Minato se había ocupado de eso, pero no era exactamente una maestra de las focas. Ella había estado mucho más interesada en las espadas que en los sellos, aunque no se lo admitiría a nadie más para no empañar el buen nombre de los maestros de sellos Uzumaki del pasado, por lo que incluso Jiraiya era técnicamente más hábil en Fuinjutsu que ella. Aún así, lo que Naruto estaba describiendo no parecía del todo correcto y, en lo más profundo de su cabeza, Kusina no sabía qué podía estar causándolo. Sin embargo, antes de que pudiera hacer alguna pregunta, Naruto continuó. Sucedió antes y le pregunté a Mito al respecto. Ella dijo que no me preocupara. Fui a Jiraiya por una segunda opinión y pensó que estaba bien, aunque estaba más interesado en el hecho de que el Kyuubi es una mujer. Sí, eso sonaba como él bien. Sin embargo, el hecho de que Naruto había ido con Jiraiya al respecto, en lugar de acudir a ella, ya sabía que él era más hábil en Fuinjutsu. ¿Por qué Jiraiya? Kusina esperaba que sonara casual y que tuviera éxito o que Naruto estuviera demasiado fuera de sí para profundizar en la cuestión. Porque es fácil de encontrar. Simplemente comience en la casa de baños más grande y trabaje hacia atrás. Eso también era muy cierto y Kusina dio un suspiro interno de alivio. Había hecho todo lo posible para tratar de enseñar Naruto Fuinjutsu pero la niña, al igual que su madre, estaba más interesada en la espada. Fuinjutsu realmente era un arte moribundo, Kusina realmente no quería admitirlo. Era de esperarse, de verdad. Después de la caída de Uzushigakure, la mayor parte del arte del sellado se perdió y hubo un odio por el arte en los países que habían lanzado los ataques para finalmente derribarlo en primer lugar. Suna y Konoha todavía tenían a Fuinjutsu en un pedestal, pero Suna no era el pueblo más centrado en la delicadeza y Konoha confiaba más o menos en la experiencia de Jiraiya. Al joven simplemente no le importaba. Esas otras aldeas mantuvieron su Fuinjutsu al mínimo, solo lo que necesitaban para transferir Biju a nuevos anfitriones. El Uzumaki en ella lo odiaba absolutamente, pero cuando no había nadie a quien enseñar, no había nada que pudiera hacer al respecto, excepto pasar los pergaminos que tenía a sus hijos. Tal vez un nieto estaría interesado en el arte y ayudaría a devolverlo a su antigua gloria. Nietos, ese era un buen pensamiento pero realmente no podía permitirse distraerse por el momento. Pero si Jiraiya dijo que estaba bien, había muchas posibilidades de que así fuera. Había un hombre muy serio escondido debajo de toda esa excentricidad y siempre estaban asomándose detrás de su máscara. El bienestar de su ahijada no era algo que el hombre tomaría a la ligera, incluso si actuaba de forma distante al respecto. Sin embargo, Kusina se mordió el labio inferior ligeramente preocupada. Si bien Jiraiya era más hábil que ella en algunas áreas de Fuinjutsu, Minato los dejó a ambos en el polvo. El hombre prácticamente estaba sellando y lo llevó a alturas que ella pensó que ni siquiera sus ancestros habían logrado alcanzar a pesar de haber inventado el arte. Ambos podían entender el concepto de lo que había hecho para sellar el Kyuubi en sus hijos, pero la ejecución real de esos sellos estaba más allá de su comprensión en su mayor parte. Demonios, había convocado al Shinigami por partes, pero en lugar de convocarlos como parte de un jutsu, lo había incluido como parte del sello para conservar chakra. En lo que respecta tanto a Kusina como a Jiraiya, eso no debería haber sido posible. Había convertido un kinjutsu de invocación de sacrificio en un sello. Eso solo era alucinante, pero no solo había creado un sello para ese propósito específico, sino que lo había pegado a otro sello casi como una ocurrencia tardía por mera conveniencia. Kusina todavía estaba, hasta el día de hoy, convencida de que en realidad era una especie de deidad Fuinjutsu que había venido para ver cómo estaba su arte de primera mano. Podría explicar cómo nadie más en todo el mundo, excepto su hija, tenía ese tono particular de cabello. Dijiste que estaba apagado esta vez, ¿verdad? Kusina finalmente logró ordenar sus pensamientos lo suficiente como para ofrecer los consejos que podía. Tal vez las cosas no están tan bajo control como ella pensaba. Creo que deberías ver cómo está y asegurarte, ella podría necesitar tu ayuda si algo sale mal con el sello. Está atrapada allí, recuerda, así que hay una buena es probable que cualquier cosa que le suceda no sea muy agradable para ella. Ese sí, asintió Naruto. Eso tiene sentido. Veré si puedo alcanzarla después de un baño. Ella fue a levantarse de la mesa pero se congeló, sus ojos miraron hacia los tazones sobre la mesa. ¿Necesitaste ayuda para limpiar?
Los ojos verdes de Kusina pasaron de su hija a los dos tazones a medio comer, uno de ellos actualmente volcado y derramando su contenido por toda la mesa, y luego de regreso. No, girasol, ve a bañarte. Yo limpiaré aquí. ¿Seguro? Le dio a su hija una sonrisa tranquilizadora, esperando que ninguna de las preguntas en su mente se reflejara en ella. Estoy seguro, solo tomará 1 o 2 minutos. Ve. Gracias, mamá. Poniéndose de puntillas le dio a su madre un rápido beso en la mejilla antes de correr a su habitación para cambiarse de ropa para su baño. Cuando Naruko se despidió del comedor, Kusina comenzó a ocuparse de la limpieza, aunque sus pensamientos estaban lejos de la tarea mundana de recoger los platos y limpiar la mesa. La primera preocupación, naturalmente, era su hija Naruko y lo que fuera que estaba pasando con su sello. Eso, sin embargo, se convirtió rápidamente en la otra mitad del sello y su portador, Naruto. Podía admitirlo a sí misma, y probablemente pronto podría decirlo en voz alta, pero no tenía ni idea de cómo arreglar el lío que había hecho con su hijo. Todas las ideas que se había apresurado a implementar se habían agotado más o menos, y habría estado mejor sin la mayoría de ellas, dejándola en una posición que en realidad era peor que cuando regresó por primera vez a Konoha. Lo único realmente positivo últimamente fue que Naruto había podido pasar algún tiempo con él como parte del equipo 7 y cuando se reunieron con Jiraiya. Kusina realmente esperaba que el tiempo juntos les permitiera volver a conectarse como hermanos. No era justo para ninguno de los dos que se hubieran separado y se hubieran distanciado, y especialmente no era justo que Naruto se sintiera resentida por algo sobre lo que ella no tenía control. En este punto, ella se conformaría con que él la odiara por el resto de su vida si eso significaba que los dos hermanos podían reparar sus relaciones. Eso no significaba que ella quisiera ese resultado, por supuesto, pero tal como iban las cosas, ni siquiera sabía si podría lograrlo, y mucho menos reparar su relación con ella sería más fácil si él la necesitaba para algo, cualquier cosa, realmente. Porque ella tendría algo con lo que trabajar, pero él no parecía necesitar nada de ella y ella realmente no tenía nada que él quisiera. Estaba orgullosa de que él hubiera logrado labrarse una vida por sí mismo, aunque no sabía cuán dependiente podría ser él de esos malditos lobos, pero realmente le estaba dificultando ganarse el camino de regreso a su buena voluntad. Su plato derramado fue colocado en el medio lleno de Naruto y ella barrió ociosamente la comida de la mesa en él. Tal vez ella estaba mirando esto desde el ángulo equivocado. Naruto no parecía necesitar nada y se las había arreglado para reunir amigos y aliados a su alrededor que podrían proporcionarle todo lo que necesitaba, por lo que tal vez debería buscar oportunidades para ayudarlos. Eso todavía ganaría su favor con Naruto, ¿no? También sería, técnicamente, asegurarse de que tuviera lo que necesitaba al asegurarse de que aquellos que satisfacían sus necesidades tuvieran, a su vez, lo que ellos necesitaban. Probablemente él no lo vería de esa manera, pero aún podía sentirse mejor por el hecho de que estaba contribuyendo a su bienestar. Ahora solo era cuestión de averiguar quiénes eran en realidad todos esos amigos. Estaban los lobos, por supuesto, pero prefería evitar ayudar a esa manada de malas influencias a menos que se convirtiera en su única opción. Ya necesitaba hablar con Jiraiya sobre Naruto y su sello, pero el hombre también estaba convenientemente en términos aceptables con su hijo y, siendo un maestro de espías, probablemente podría averiguar quién más estaba a su alrededor sin demasiados problemas. Y no era como si el hombre no conociera a todas las mujeres que rodeaban a su hijo, descubrir que la otra mitad de las amigas que tenía podrían no ser emocionante para el hombre, pero no debería ser nada parecido a un desafío para él. A él. Sin embargo, acercarse a una de las chicas con las que su hijo estaba mucho probablemente tampoco era una mala idea. No solo podría proporcionar una idea de cómo le estaba yendo y de lo que podría necesitar en el futuro, sino que una buena relación con ellos podría ayudarla a volver a ponerse en contacto con su hijo. Incluso si no pudieran convencerlo de que se reuniera con ella, podrían transmitirle mensajes o al menos hablar bien de ella. Ella quería estar allí para él, maldita sea. Es posible que haya perdido la oportunidad de terminar de criarlo, pero por los dioses, ella todavía lo amaba y quería ser parte de su vida. Desafortunadamente, algunas respuestas bastante pobres y preparadas apresuradamente a las diversas situaciones con las que se encontró lidiando habían logrado paralizar por completo su capacidad para traerlo de regreso a la familia. Si simplemente hubiera esperado un día o lo hubiera dejado con alguien, nada de esto habría sucedido, pero para ser completamente honesta, no estaba segura de si los resultados hubieran sido mejores.
Su hijo se había convertido en un buen joven en su ausencia, después de todo, y aunque a veces se sentía como si lo hiciera, estaba bastante segura de que en realidad no la odiaba. No porque todavía sintiera algo, sino simplemente porque no sentía pasión por alguien que ya no formaba parte de su vida. No era reconfortante, pero le gustaba pensar que era mejor que puro odio. A pesar de ser una forma de pasión, si él la odiaba, ella tendría que superar ese odio solo para lograr una relación afable y civilizada. Con él habiéndose lavado más o menos las manos de ella estaba comenzando en ese punto y tratando de trabajar desde allí. Por otra parte, si la odiaba, probablemente chocarían más a menudo. Si bien es malo en sí mismo, al menos resultaría en una interacción más frecuente entre los dos, lo que haría que arreglar las cosas fuera un poco más fácil. De cualquier manera, en realidad, Kusina no estaba en una buena posición para volver a unir a su familia en nada parecido a lo que compartían antes de irse. Pero mientras estaba en esta mala posición, ¿quién puede decir que hubiera sido mejor con las otras cosas que podría haber intentado? ¿Quién sería su hijo si lo hubiera dejado con un amigo? ¿Estaría resentido con ella tanto? ¿Más? ¿Sería él tan indiferente como lo era ella ahora, adoptando a otros como sus padres y considerándola una extraña por irse? Si se hubiera quedado con Tsunade, es posible que ni siquiera se hubiera convertido en un shinobi, disuadido por sus amargas opiniones sobre la carrera, y si se hubiera quedado con Mikoto, bueno, Kusina trató de no pensar demasiado en lo que podría haber sucedido allí. O no tener a Mikoto observándolo le salvó la vida, o al no tenerlo allí ella había jugado un papel en la muerte de Mikoto. La masacre de Uchiha, incluso. Claro, es posible que hayan intentado algo con él, pero era poco probable cuando su hermana sostenía el Kyuubi. En todo caso, la presencia de un extraño les habría hecho más difícil planear algo y la muerte de ese clan podría no haber sido necesaria. Insistir en tales pensamientos ayudaría a cualquiera y, por lo tanto, tirando el resto de su cena a la basura, Kusina también hizo todo lo posible para deshacerse de ese tren de pensamientos. Las preguntas hipotéticas eran inútiles para ella, en lo que necesitaba concentrarse era en encontrar formas de ayudarlo a demostrar que todavía se preocupaba y que se podía confiar en ella en el futuro. Jiraiya tendría que ser cazado, pero como su hija había dicho que no era una tarea difícil cuando estaba dentro de los muros de la aldea, pero incluso sin su perspicacia, ella conocía a un clan de Mindwalkers que parecía ser aficionado y eso sería un lugar tan bueno como cualquier otro para empezar. Y probablemente tampoco sería una mala idea arreglar las cosas con su madrina. Kusina quería recuperar a su familia, toda ella, y sabía que Slutsanin probablemente se estaba castigando a sí misma por sus errores sin las palabras con las que la había apuñalado. Tsunade le había fallado a Naruto, eso era innegable, pero ¿cómo podía Kusina sostener eso en su contra cuando le había fallado aún más? Era hora de hacer las cosas bien. Sea el que per. El que ata capítulo 110, ve financiamiento. Capítulo 110, ve financiamiento comunicado de usuario 2020-02-10 Mei nunca esperó que las cosas se convirtieran mágicamente en rayos de sol y margaritas después de que Yagura se fuera, pero podía admitir que no esperaba que las cosas siguieran siendo tan malas, y quizás incluso peores, aquí en Mizunokuni. La población restante de Kirigakuri, una gran mayoría de ellos, en realidad. Menos del 5% en realidad había muerto cuando los lobos lo quemaron hasta los cimientos, habían sido empujados al área inmediatamente alrededor de la torre Mizukage. Algunas de ellas habían sido residencias de leales a shinobi de alto rango y convertirlas no fue demasiado difícil, pero el resto habían sido oficinas y talleres que administraban los shinobi y los suministros bajo el mando de Yagura. Se había establecido una habitación temporal en ellos lo mejor que pudieron, pero incluso con eso, lamentablemente no estaban equipados para mantener a las personas que ahora confiaban en ellos. Lo que empeoró las cosas fue el hecho de que todas sus viejas bases, hasta la última de ellas, habían sido destruidas durante la batalla final, por lo que no tenían la opción de mover a los antiguos rebeldes, todavía necesitaban un mejor nombre y la civil. La guerra ya había terminado, ni los civiles desplazados en ellos aunque sea temporalmente. Afortunadamente, había suficientes tiendas de alimentos para que pudieran mantener a todos alimentados durante aproximadamente un mes, aunque después de eso se les acabó la suerte. Con la mayor parte de Kirigakure destruida y sin conexiones reales con las otras ciudades y pueblos de Maninokuni, realmente no tenían forma de obtener más. Yagura había reclamado más o menos la autoridad de Daimyo durante su reinado y simplemente había trasladado suministros de Namime para apoyar a la aldea durante la guerra.
Ahora que estaba muerto, Namihime no estaba dispuesta a continuar regalando sus suministros tan necesarios de forma gratuita. Kirigakure tampoco tenía exactamente nada que valiera la pena comerciar, a menos que de repente surgiera una demanda de escombros en los mercados. Aparentemente, un pueblo de pescadores cercano había sido el que había llevado a los lobos de regreso a Nami no Kuni y les habían pagado muy bien. Ese pequeño pueblo era actualmente más rico que todo el pueblo de Kirigakure y sus fondos probablemente se acabarían en el próximo año, 2 o 3 si eran inteligentes con eso. Podría no ser tan malo si pudiera organizar algunas misiones para su shinobi para que la aldea pudiera comenzar con algún tipo de ingreso, pero la gente aún desconfiaba mucho de Kirigakure y la reputación que había cultivado durante décadas. La opción de reclamar algunas de las otras aldeas, incluida la gran ciudad de Namihime, era una opción que realmente le gustaría evitar. No eran Yagura y sus leales y habían pasado demasiado tiempo luchando contra la tiranía para convertirse ellos mismos en tiranos. Si solo tuvieran algo de valor, probablemente podrían obtener todo lo que necesitaban de ese pueblo de pescadores que los lobos habían usado. Había cierta diversión que acompañaba ese pensamiento y no pudo evitar la pequeña sonrisa irónica que jugaba en sus labios. No podía señalarlo exactamente, pero la idea de utilizar a los lobos para asegurar el bienestar de su gente tenía cierto atractivo. Comerciarían con el pueblo anteriormente ordinario que, a su vez, continuaría comerciando con Nami no Kuni. Con el aumento de la demanda, los pescadores, la mayoría de ellos, de todos modos, se dedicarían a la compra y el transporte de mercancías. El aumento de la riqueza atraería a oportunistas de todo tipo y los servicios que a su vez demandarían convertirían al pequeño pueblo en un pueblo próspero y, muy posiblemente, en una ciudad propiamente dicha. Nami no Kuni, del mismo modo, continuaría creciendo a partir del aumento del comercio, lo que significa que los propios Wolves harían lo que pudieran para apoyar su nueva asociación. De eso podía estar segura porque todo lo que había presenciado mostraba una mentalidad de manada muy territorial dentro de los lobos. En este caso, no sería tan malo, no para el pueblo que tendría cierta medida de protección a través de la asociación con los lobos y no para un Kirigakure en recuperación que podría depender de un flujo constante de suministros de dicho pueblo debido a su posición segura. El único problema real con eso era, de nuevo, que no tenían nada para intercambiar por esos bienes tan necesarios, nada más que mano de obra. Aún así, una asociación con el pueblo antes de que todo se expandiera, si las cosas salían como ella las imaginaba, de todos modos, podría ser muy beneficiosa mientras intentaban volver a ser dignos de llamarse uno de los 5 pueblos principales. Su shinobi podría hacer el trabajo necesario para ayudar a expandir ese pequeño pueblo para que pudiera soportar ese tipo de población y actividad, solo se necesitaría un poco de convencimiento de su parte para arreglar las cosas. Alternativamente, tenían aliados en Konohagakure. Habían enviado fuerzas antes, tal vez no se oponerían a ayudarlos financieramente por un tiempo mientras se recuperaban. En cualquier caso, valía la pena intentarlo, aunque también traía consigo otro pensamiento divertido. Los lobos, según los rumores, tenían sus raíces dentro de los muros de Konohagakure, por lo que Konoha le daría fondos a Kirigakure, quien pagaría a la aldea no nombrada, que nadie supiera, que comerciaría con los lobos en Nami no Kuni. O Konoha estaría dando fondos, indirectamente, a un grupo que odiaban, que Tsukage odiaba, al menos, o si los lobos lo usaban en Konoha, regresaría directamente a ellos. Probablemente no funcionaría a su favor mencionar eso al solicitar la ayuda de Konoha, pero sirvió para entretenerla, lo que valió bastante la pena con la cantidad de mierda con la que tuvo que lidiar. Sin embargo, Konoha ayudaría, probablemente. Habían estado dispuestos a enviar un equipo Ambu, después de todo, y eso no era nada de lo que burlarse. De acuerdo, los lobos más o menos se habían burlado de ellos después de la primera vez que los habían tomado por sorpresa y especialmente durante la última batalla con su señor en el campo y Konoha solo había llegado tan lejos debido a la presencia de los lobos. Era completamente posible que trataran de lavarse las manos del asunto ahora que los lobos se habían retirado. ¿Retirado? No, todo eso estuvo mal. Claro, se habían ido, pero ciertamente no fue en ningún tipo de derrota. Simplemente habían regresado a su guarida en Nami no Kuni para disfrutar de su botín, ella se había dado cuenta de que los tesoros se habían vaciado por completo, lo cual era una de las principales causas de sus problemas ahora, y dormían un poco antes de partir para otra cacería contra alguna desafortunada presa más tarde. Dudaba que fuera Kirigakure otra vez, simplemente porque los lobos ya habían despojado al pueblo de cualquier carne que poseyera.
Eran esencialmente un hueso desechado en este punto, aunque ella supuso que caparazón era más común y encajaba mejor con el hecho de que estaban completamente rodeados por el océano. Sin embargo, con las recientes adquisiciones de Inokuni, pensó que probablemente había una buena posibilidad de que Konoha los apoyara, aunque solo fuera para asegurar aún más su base de poder en rápido crecimiento. O no, podría haber trabajo allí, en realidad. Konoha estaba tratando de mantener a Kazeno-kun y a raya, pero todavía tenían pocos shinobi. Con la mayoría de ellos enfocados en mantener la paz, salían menos a las misiones y con Suna Shinobi sospechosamente ausente, se rumoreaba que aquellos que no estaban muertos habían seguido a Tsukage hasta Dios sabe dónde. Kazeno-kun y no estaba exactamente trayendo mucha ganancia tampoco. El daimyo de Inokuni tenía algunos bolsillos profundos, pero no eran interminables, por lo que cualquier cosa que pudiera hacer que Konoha Shinobi volviera a las misiones para ayudar a compensar el costo probablemente sería bien recibido. Eso fue aún mejor porque podrían consolidar una alianza, obtener los fondos que necesitaban para reconstruir y tendrían la oportunidad de hacer todo lo posible en lugar de pedir limosna con la promesa de apoyar a Konoha en el futuro. Sí, todavía estarían apoyando a Konoha, pero si iban a terminar en una alianza de todos modos, también podrían hacerlo en sus términos. También haría maravillas por su reputación cuando se reincorporaran al mundo shinobi por completo. Pero sobre el tema de Konoha y su apoyo, y volviendo a cómo los lobos habían podido atravesarlos, la fuerza que los lobos habían demostrado palidecía dramáticamente en comparación con el poder que su señor había estado ejerciendo. Mei, quizás, no era la comandante más grande, su habilidad residía más en el liderazgo que en la logística, la estrategia y la política, pero reconoció una capa Biju cuando la vio. Tan controlado como parecía estar el de Tsukuyomi, y era hasta un punto tan increíble que casi podía convencerse a sí misma de que lo había imaginado, era inequívocamente el chakra de un Biju. ¿De qué Biju no tenía ni idea? No solo no sabía el nombre real del joven que le había arrebatado su victoria de manera tan decisiva, sino que Kirigakure en su conjunto, incluso durante el reinado de Yagura, carecía gravemente de inteligencia global en ese grado. Por supuesto, se había centrado en otras cosas. Sin embargo, lo que Mei sabía ahora era que este Tsukuyomi ahora poseía el Sanbi. Solo pensar esas palabras envió un escalofrío por su espalda, pero eso era solo la punta del iceberg. Poseerlo era una cosa, se las había arreglado para robarlo en momentos y sellarlo Dios sabe dónde. Por lo que ella sabía, no podía haber estado dentro de sí mismo, tenía al menos suficiente conocimiento general de sellado para saber que debería ser imposible, pero incluso si él tenía algún tipo de artículo o preparado un conjunto de sellado en previsión de la tarea. Demostró una habilidad en Fuinjutsu que la puso extremadamente nerviosa. Los Uzumaki habían sido primos lejanos de ella y había crecido con las historias de su madre sobre su poder antes de la caída de Uzushiro. Fuinjutsu no era algo para tomarse a la ligera, especialmente cuando había tan pocos en estos días que aún lo practicaban fuera de los métodos tradicionales de sellado Biju de la aldea. Lo que había visto iba mucho más allá de eso, ya que la mayoría de los sellados Biju, incluso de un anfitrión a otro, tomarían al menos una hora o dos. Konoha, con sus viejos lazos con Uzumaki y el prodigio de Yondaime, y Kumogakure, que según los rumores perfeccionó el arte de Jinchuriki, podrían hacerlo mucho más rápido, pero dudaba mucho que pudieran hacerlo como un maldito ataque contra un Kage sin una preparación muy cuidadosa o una cantidad impía de habilidad. Y los usuarios de Fuinjutsu que tenían la oportunidad de prepararse eran cosas de pesadilla. Si era completamente honesta consigo misma, y no planeaba compartir esto con nadie más, probablemente era algo bueno que se hubiera llevado el Sanbi con él. Eso sonaba mal, pero los rebeldes, dioses, necesitaban un nombre mejor, en realidad no tenían usuarios de Fuinjutsu. ¿Cómo? En absoluto. Ni uno solo. Ao era el más familiarizado con el arte, e incluso él solo podía reconocer ciertos sellos con los que se topó, lo que estaba muy lejos de poder hacerlos él mismo. Entonces, realmente, sacar a Sanbi de su país les ahorraría muchos problemas cuando se suponía que se reformaría en 3 años. No se había dado cuenta de eso hasta unos días después de que todo se había calmado. Tenía la intención de matar a Yagura ese día, lo que se habría convertido en un problema en 3 años cuando el Sanbi regresó repentinamente. Si se daban cuenta lo suficientemente pronto, podrían tener tiempo para tratar de juntar algo, lo que probablemente significaría obtener ayuda de una de las otras aldeas principales, pero si no lo hubiera recordado, estarían en más de un pequeño problema. En cierto modo, les había hecho un favor.
Todavía estaba preocupada por lo que el señor de los lobos podría terminar haciendo con lo que evidentemente era un segundo Biju a su disposición, pero por el momento podía centrar su atención en asegurarse de que Kirigakure al menos durara lo suficiente para que lo vieran. Podrían lidiar con cualquier plan que tuviera, suponiendo que realmente tuviera un plan y no lo tomara por el simple hecho de tenerlo, si lograban llegar tan lejos. Aldea primero, señor de los lobos sediento de sangre con el poder de Biju a su disposición más tarde. Entonces, con eso en mente, necesitaba ponerse en contacto con Konohagakure para pedir más apoyo. Había enviado a Ao la última vez, cuando pensaron que podrían conseguir ayuda de los mismos lobos. Probablemente ese había sido su primer error, llamando la atención de esa manada sobre su situación y vulnerabilidades, pero ya era demasiado tarde para deshacerlo. Ao siempre fue una buena representación de los rebeldes, Neo Kirigakure. Tenía que haber algo que pudieran usar que no les recordara la larga guerra que finalmente había terminado o que mencionara sangre. Esa palabra había estado asociada con su aldea de manera negativa durante demasiado tiempo como para que hicieran algo que pudiera hacer que continuara, pero ella podía admitir muy fácilmente que necesitaba que él se quedara aquí en Kirigakure para ayudar a asegurarse de que todo estaba funcionando sin problemas mientras trataban de abordar el desastre monumental que les había quedado. Eso dejó su siguiente mejor opción como Aku. No es que hubiera nada malo con la niña, aparte de cuánto tiempo tenía que pasar la pobre con Zabuza. Él no era exactamente el mejor modelo a seguir, aunque hizo lo mejor que pudo por su hija, pero Mei pensó que realmente debería tener a otros calificados para este tipo de tarea cuando se necesitaba a Ao en otro lugar. El hecho de que tuviera que llamar a la hija del demonio de la niebla sangrienta, que no tenía formación ni experiencia política o de negociación formal, era bastante triste. Y hablando de la niña, y sigo diciendo que habría estado bien si Kisame hubiera regresado. Pero no regresó, Zabuza-sama. Nadie lo ha visto desde que Tsukuyomi lo tiró durante su pelea. Podríamos haberlo visto, la puerta de la oficina de Mei se abrió para revelar a Zabuza, cuya completa atención estaba sobre su hombro mirando a su hija mientras caminaba. Si alguien no nos hubiera sacado de la pelea. No tenemos idea de lo que pasó mientras estábamos fuera. Por supuesto que sí, Zabuza-sama. Parecía que Aku deseaba desesperadamente poner los ojos en blanco, pero por algún milagro, y una impresionante fuerza de voluntad, logró contenerse y, en cambio, se mantuvo tan educada como pudo en este tipo de discusión. O simplemente discutiendo algo con el punto de Zabuza, Mei era muy consciente del desafío que podría ser. Sabemos que te mantuviste con vida y tuve la oportunidad de curar tus heridas. Y ese Kisame desapareció. Agregó Mei. Sí, exactamente. Aku le lanzó a Mei una pequeña sonrisa agradecida por ponerse del lado de ella para tratar de obtener algo de sentido común a través de la cabeza dura de Zabuza. Incluso Mei sabe que evitar una pelea con Tsukuyomi es simplemente una buena idea. Los ojos verdes se entrecerraron ante el último miembro del clan Yuki. Incluso. Ella preguntó rotundamente. ¿Qué quieres decir con incluso? ¿Y qué es eso de evitar peleas? Ah. Aku hizo una pausa cuando se encontró inesperadamente a la defensiva. Tal vez me expresé mal. Zabua soltó un resoplido divertido mientras los ojos entrecerrados de Mei continuaban clavados en la chica por unos momentos más. Bastante. Lo que quise decir fue le permitirse en agradecimiento por matar a Yagura, quien le estaba pateando el trasero. Zabuza parpadeó 2 veces sorprendido antes de dejar escapar un largo silbido. Dioses, Aku, ¿qué te pasa últimamente? Nada. Mei simplemente se sobresaltó por un momento, reconsiderando cuán inteligente sería enviar a Aqua Konoha para solicitar ayuda y considerando el hecho de que enviarla le daría al menos una semana sin la niña. Esa fue una semana para que la actitud reciente se hierva un poco. No estaba mal, por decir, de hecho, a Mei le gustaba ver a la chica con este fuego en ella, pero simplemente no tenía la paciencia para lidiar con esa actitud dirigida hacia ella cuando ya había tanto en su plato. Y tal vez 1 o 2 semanas fuera de Zabuza era exactamente lo que necesitaba la chica. Bueno, eso y tal vez la oportunidad de echar un polvo. Ella nunca iba a tener esa oportunidad aquí en Kirigakure cuando su padre sobreprotector era Momochi Zabuza, el mismísimo demonio de la niebla sangrienta. Ningún varón entre las edades de 12 y 40 siquiera le hablaría a la niña por temor a la ira de su padre. Bueno, excepto Chouhiro, pero eso fue solo porque el dulce chico estaba completamente inconsciente y Zabuza no podía matarlo porque traería la ira de Mei sobre él. Y hablando de Chouhiro, podría necesitar tener al joven cerca de Zabuza mientras Aku estaba fuera para tratar de mantenerlo bajo control.
Eso fue algo que la hizo dudar más en enviar a Aku que cualquier otra cosa, sinceramente. Aku era una de las muy pocas personas que podían reinar en el demonio y enviarla lejos literalmente representaría la mitad de ese número. Choujiro podría ser capaz de hacerlo retroceder un poco, solo porque Zabuza no sería capaz de callarlo sin violencia, bueno, no debería serlo, pero el joven podría ser bastante manso. Sin embargo, una orden de la propia Mei debería resolver todo eso, porque eso le daría más que suficiente confianza para, bueno, al menos hacer lo mejor que pudiera, pero era muy probable que estar cerca del joven simplemente irritaría lo suficiente a Zabuza. Que tuvo el efecto completamente opuesto al que ella buscaba. Ella podría mantenerlo aquí en su oficina, aunque esa idea probablemente resultaría en que un Zabuza aburrido la volvería loca hasta que ella lo enviara, y él terminaría haciendo Dios sabe qué sin supervisión en su pueblo, o ella podría intentar joder sus sesos otra vez para mantenerlo plácido. De cualquier manera, al final no haría mucho trabajo, que era la única razón por la que no iba. Por los dioses, a Mei le hubiera encantado la oportunidad de pasar un tiempo fuera del país. Le encantaba, por supuesto, era su hogar, pero necesitaba un descanso. Desesperadamente. Desafortunadamente, sería bastante de mala educación para ella saltarse la aldea para disfrutar del sol de Konohagakure, aunque probablemente sería mejor para las negociaciones al final. Si de alguna manera pudiera convencer a Ao de que simplemente tomara el maldito sombrero, en realidad no quería ser Mizukage después de derrocar a Yagura, acababa de terminar como la líder de la rebelión y su gente no aceptaría a nadie excepto ella o Ao. Como Kage. A veces, incluso consideraba simplemente darle el sombrero a Zabuza y hacer que Ao se ocupara de tratar de mantenerlo a raya. Entonces las cosas serían mucho mejores. Para ella, de todos modos, pero estaba bastante segura de que Ao sería un buen Kage. También podría hacerlo mejor construyendo una aldea desde cero. Con toda su charla sobre los viejos tiempos, uno pensaría que vio cómo se erigía el primer edificio de Kirigakure. Sea lo que sea, Mei salió de sus pensamientos y volvió al presente. Tendrás que dejarlo aquí en Kiri o encontrar una forma de sacarlo de tu sistema de camino a Konohagakure. Oh. La atención de Aku giró hacia su Kage mientras Zabuza levantaba una ceja con curiosidad, una sospecha que se hundió arrastrándose por su rostro. ¿Por qué iríamos a Konoha? No nosotros, corrigió Mei al espadachín. Ella. Necesito que Aku traiga nuestra solicitud de ayuda a Konoha. Con un poco de suerte, pueden ayudarnos a recuperarnos lo suficiente como para que al menos podamos mantener a todos alimentados, aunque cuanto antes podamos reconstruir, mejor. ¿Vas a enviarla sola? Aku lo miró levemente, pero fue Mei quien le puso palabras. ¿Estás dudando de ella, Zabuza? Aku es más que capaz de hacer el viaje sola, pero si todavía estás preocupado, puedo encontrar a alguien más para acompañarla. ¿Quizás algún joven fornido? Mei levantó una ceja interrogante de una manera casi amenazante. ¿Eso te tranquilizaría? No. Entonces sugiero no cuestionar mis decisiones. Solo la envío sola porque no confío en ti en una misión diplomática de tanta importancia. ¿Alguna vez mencionó quién más podía mantener a raya a Zabuza junto a Aku? Era ella misma, naturalmente, y no solo por su fantástico escote. Simplemente no había muchos que pudieran desafiarlo con confianza con sus palabras y no terminar con él tratando de pelear con ellos por eso. Esa combinación específica era rara, pero era todo lo que se necesitaba para encadenar a este demonio en particular. Estaría mintiendo si dijera que no se aprovechó de ese hecho. O de su escote. Ambos fueron bastante efectivos, sinceramente, y obtuvo mejores resultados cuando sus persuasiones dejaron a las personas de buen humor. Brevemente se preguntó si es por eso que Ao había sido tan inflexible en mantener el liderazgo tomando el manto de Mizukage. Podía ser un viejo bastardo astuto cuando quería. Sí, accedió a regañadientes. Eso es probablemente lo mejor entonces. Me alegro de que hayas venido a verlo a mi manera, Zabuza. Mei inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado y le dirigió una sonrisa demasiado dulce llena de amenazas y satisfacción a partes iguales. Ella le arrojó un hueso mientras volvía su atención a Aku, dando un suspiro exagerado que tenía sus ojos pegados exactamente donde esperaba que terminaran. Para ser completamente honesto, Aku-chan, desempeñarás el papel de mensajero más que de diplomático en esta misión. Entregarás una solicitud mía al Hokage actual, Asuma, y luego esperarás su respuesta. Sin embargo, puede tomar algunos días para que se tome una decisión, y desafortunadamente no tengo fondos de sobra para su alojamiento. Si él no ofrece algo, tendrá que arreglárselas. Los ojos de Aku se iluminaron significativamente.
Oh, eso no será ningún problema, Mei-sama, si es Konoha, creo que tengo a alguien con quien quedarme. La atención de Zabuza fue inmediatamente apartada de su enfoque anterior, y en vez de eso se centró en su hija. No. ¿Qué quieres decir no? Aku se volvió hacia su padre, apoyando una mano en una cadera inclinada. Mei tuvo que hacer un esfuerzo monumental para ocultar su sonrisa. La chica estaba adquiriendo cierta actitud últimamente y Mei lo aprobaba mucho. Ella está en Konoha, yo voy a Konoha y no tenemos dinero para un hotel. Este es el momento perfecto para visitar a Naruko-chan. Oh. Los ojos verdes se abrieron con sorpresa por un segundo antes de que Mei se encontrara teniendo que ocultar su sonrisa detrás de su mano, con un brillo travieso entrando en sus ojos. Naruko-chan, ¿verdad? Preguntó con una leve risa. Oh, Dios mío. Aku, querido, nunca lo supe. La usuaria de Yoton pareció estar a unos segundos de estallar en llamas, unos pies impresionantes, en realidad, cuando se dio cuenta de que había cometido el horrible error de llamar la atención de Mei. El sexo y los escándalos, sobre todo los escándalos sexuales, imagínense, eran el pasatiempo favorito de la mujer. Todos en Kiri sabían que la mejor manera de ganarse el favor de la mujer era ser la primera persona en contarle un chisme particularmente jugoso a la mujer. Todos necesitaban un pasatiempo, pero ahora Mei iba a estar mucho más interesada en la vida amorosa de Aku, ahora mucho más notable. Naturalmente, Aku quería quitarse la atención de sí misma, así que usó el método probado por el tiempo de echarle la culpa a Zabuza. Zabuza-sama me ha enseñado mucho, Mei-sama, incluso cómo apreciar a las mujeres atractivas. Un Zabuza sonriente encontró que su sangre se helaba cuando esas palabras salieron de los labios de su hija y se congeló bajo la mirada inquisitiva de Mei. «Oh», exclamó, cruzándose de brazos. «¿Es así, Zabuza?» Pequeño astuto, fue susurrado por lo bajo y por el rabillo del ojo pudo ver la sonrisa victoriosa que su hija le estaba dando. «También aprendí eso de ti». Fue su tranquila respuesta. Ella lo tenía allí. Dioses, había hecho un jodido trabajo fantástico criándola, ¿no? Si no tuviera una sensación tan premonitoria de muerte inminente, podría ser capaz de sentir una inmensa oleada de orgullo por eso. ¿Qué puedo decir? Hizo todo lo posible para que el encogimiento de hombros pareciera casual y, en su mayoría, lo logró. Ella obtiene su buen gusto de mí. Mei soltó una risita divertida mientras dejaba caer su mirada acusadora. Bueno, tienes muy buen gusto, te lo concedo. Se puso un poco más seria, pero mantuvo un tono burlón. Entonces, el gran y malo Zabuza está marcado con una cicatriz, ¿esta hermosa chica de Konoha va a robarle a su preciosa hija? Tal vez ella no quiera volver. Pueden conseguir una habitación de hotel juntos si eso los hace felices. Este encogimiento de hombros fue mucho menos forzado. Mientras no sea un chico, no me importa de quién se enamore. Aku volvió a su anterior tono de rojo. Las burlas de Mei fueron reemplazadas por una genuina confusión. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema? El problema es que ella quiere quedarse con la hermana de Tsukuyomi. Por el amor de Dios, incluso yo sé que no puede ser una buena idea. ¿Qué? Zabuza. Su mirada era posiblemente más caliente que cualquier lava que hubiera usado alguna vez. Explícate. Ahora. Zabuza y Aku compartieron una breve mirada. Oh, sí, tal vez deberían haberlo mencionado un poco antes. Vaya. Bueno chicos, eso es todo por ahora. Trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.